Suscríbete a la Panterita. En minutos se sorteará el fixture de la Libertadores y Sudamericana 2022. La Libertadores en su fase previa comenzará en febrero y la Sudamericana en marzo con la presencia de 4 equipos paraguayos: Nacional, Sol de América, Guaireña y General Caballero de Juan León Mallorquín, equipo que desde este año también será de primera división. Por la participación, cada club recibirá $225.000. Se darán choques directos entre equipos paraguayos y 2 de ellos pasarán a fase de grupos. Conmebol estipuló que el premio por ingresar a esta instancia es de $900.000. El conjunto mallorquino será dirigido por Gustavo Bobadilla, de 62 años, y con esto se convertirá en el 16º club paraguayo en participar del torneo y el tercero fuera del departamento central. Previamente fue el turno de Deportivo Santaní, que eliminó a Once Caldas en el 2019, y de Guaireña, que el año pasado no pudo avanzar a fase de grupos tras caer frente a River Plate. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿cómo están? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC, 11:31, 35 grados la temperatura, 35.6. Está caluroso este lunes. Nico, ¿cómo estás? Muy buen día. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Chipi. Saludo cordial para todos. Bueno, ¿dónde va a jugar José Ariel Núñez? Que había salido el 12 de octubre. ¿En el Aborigen, no? En el Aborigen, así como están las cosas. Está prácticamente todo acordado. Hizo una muy buena campaña. A 12 de octubre le hizo muy bien y le faltó... ¿En qué partido fue que estuvo ausente? Y en los últimos, ¿verdad? Que estuvo con una molestia. Y no podía jugar. ¿Con Cerro? Contra Cerro. Contra Cerro. Que ahí sorprendió Sarabia con su esquema de ponerlo a Salinas. ¿Verdad? No, puso 2 puntas, puso... Salinas. Salinas con el zurdo, con Doldán. Con Doldán, sí. exacto. Y jugó 4-4-2. Sí. ¿Qué le puede aportar Núñez a Guaraní? ¿Está todavía Jota para un equipo grande, para ser competitivo, un equipo que pelea el campeonato? Sí, yo creo que él nunca tuvo un rendimiento malo. Lo que capaz no tuvo fue un rendimiento regular, ¿verdad? En un momento era como que desaparecía, aparecía otra vez. Pero este año, en 12 de octubre, lo hizo entero. Y él es el puntero con gol. Y por eso es que puede jugar por los costados en un 4-4, cuando necesita por urgencia hacer 3 puntas, él se tira por uno de los costados, puede jugar por izquierda, puede jugar de 9, en el 4-4-2 de segundo punta, encara, es potente. Pero ella es más segundo punta que volante por afuera, ¿o no? Siempre yo creo que fue así. Pasa que él es un jugador que tiene el recorrido y todos los equipos, uno dice, ¿cómo si se arma el plantel? Todos los equipos siempre tienen un déficit de ese volante por fuera, entonces le terminás sacrificando siempre algún punta con recorrido. Rápido. Sí, que tenga el recorrido, que tenga la predisposición de volver, ¿verdad? Ahí nos pasa, Jota, que también cuando querés atacar, esa característica te invita a sumar uno más arriba y abrirlo a ese jugador de ese estilo como Núñez, digo, afuera. Y depende del club, o sea, 12 de octubre era un equipo que necesitaba cerrar espacio hacia atrás. Entonces casi siempre era 4-5-1 o en el 4-4-2 a él le tirás como para ser un equipo que tiene que cerrar espacio hacia atrás, pero quiere ser ofensivo, a él le pones de primer volante, o sea, de extremo por derecha, ¿verdad? En el 4-4-2. Y es el lugar para salir. Pero en Guaraní creo que va a ser distinto, ahí va a jugar de punta, le puede servir en la posición que estaba haciendo Alfio. Claro. ¿Verdad? Un poco más adelantado él, corriendo más adelantado que Ferfer, porque él no tiene la característica de Ferfer de salir a dar juego. No es malo con la pelota, pero él no es un creador de juego, él es encarador, ¿verdad? ¿En qué canal transmite el sorteo de la Copa Libertadores, Víctor? Porque habitualmente están ya con una previa, algo así. Estamos hablando de José Ariel Núñez, está el sorteo de la Copa Libertadores. Hoy es cumpleaños de Kylian Mbappé, 23 años, del francés. No está explotando
ya tenía que haber sido más a los 23 o no. Pero el, A ver, ya el campeón del contrato no mundo. le permitió. Yo creo que pasa por ahí. Él el año pasado tenía que haber ido al Real Madrid, al Barcelona, a un equipo más importante, al Liverpool. Esto es lo que titulan los medios. Dice Mbappé entre ser rey del mundo o segundo de Messi. Que No, él se debe va a ser ir. del lado del madridismo, ¿verdad? Que están convencidos los de Madrid que si se va ahí va a ser... Pasa que le queda 6 meses, si no me equivoco, 6 y meses, ahora sí. es un ponchado de plata y dentro de poco es libre. Es el gran negocio de los empresarios. O sea, no tiene sentido. Hoy va a valer 2 veces más de lo que él pretende o lo que pretenda la gente que le maneja el pagarle, ¿verdad? Porque ¿por qué uno que esperó tanto tiempo con un campeón del mundo, con todo lo que significa Mbappé en su carrera, irse por el mismo precio 6 meses antes? O sea, claro. Si valgo 10, bueno, págame 20. Claro. O si no, voy a valer 10 dentro de 6 meses. Los Bueno, 10 son para mí. Pero ahí a quién se le paga, Jota, por ejemplo. Y Vamos, a él. al a él, jugador. O claro, sea, en verdad el que va a ligar la plata es su empresa, o sea, el que es le maneja. él. Claro, porque si no iba para el club, en este caso para el PSG, Hoy vale... también si- es una ganancia para él, Jota. Vamos a ponerle un monto. Hoy vale 10 millones de Sí. dólares. ¿verdad? El PSG te va a preguntar Mbappé, sale 10 millones de dólares. O sea, el Madrid bueno, le iba a tener que pagar yo- al PSG 10 sí. para que Mbappé ligue 2 del 20%. Sí, ¿Está bien? sí, sí. Más otras cosas con él. Claro, y el sueldo y todo. Bueno, ¿qué hace la gente que le maneja? Dice, no, esperemos hasta 6 meses y te vas por 10. Claro, Y los 10 es nuestro. claro. Eso es lo que... O si Claro, no, ya. ahora, si están apurados, bueno, que le paguen 20 al Paris Saint-Germain, que nos quede los 10 a Claro. nosotros, y los otros 10 se hace con el 2%, con el 20% y los 8 que quedan para... Estamos hablando de 500 millones de dólares. Nosotros ponemos 10 para hacer el cálculo Sí, es un redondo ejemplo. nomás. Pero O sea, no, es conveniente económicamente para el jugador esperar estos 6 meses ya a esta altura del campeonato. Claro, si por- se hubiese dado la vez pasada, porque él está en un equipo competitivo, no es que va a estar 6 meses y va a perder su competitividad. Él está en el Paris Saint-Germain. y ahí tampoco pasa que le van a dejar a un lado. No, O sea, no lo van a puede. utilizar hasta el final. Eso se hace con otros tipos de jugadores para potenciar otro. ¿A quién le vas a potenciar en vez de Mbappé? Sí. No, le saca el jugo a todo lo que ya le pagaste. Pero Por eso. el emir ¿cómo se llama? El rey, no sé qué cargo tiene. Él está convencido de que lo va a retener en el PSG. Difícil, yo no, no es por creo, plata, no. él No, ahí no claro. puede quedar, porque ahí él no sé, por ahí te sale una vez el Paris Saint-Germain campeón de la Champions y llega como el City en su momento y llega la explosión, pero no van a ser Pasa Real que Madrid. el City, Jota, está en una liga competitiva. O sea, con todo lo que movió Messi, Mbappé y demás, y si bien se siguen transmitiendo sus partidos todos los fines de semana y con un grado de importancia bien como merece, no es lo mismo que la liga inglesa. O sea, se sigue viendo más el Liverpool, Leeds, el Chelsea, Tottenham, qué sé yo. O sea, fue una fiebre de la presentación de Messi y los primeros 2-3 partidos. Pero después ya le dejaste de seguir Sí. O sea, ves, si estás ahí, bueno, pero si, a ver, este domingo juega el Chelsea contra el United, o el City contra el United, o el City contra, qué sé yo, un partidazo contra el Liverpool, yo te digo, yo voy a reservarme para ver ese partido. Claro. O sea, va a estar en mi agenda del sábado o del domingo ver ese partido. Y me decís PSG contra, qué sé yo, ni el clásico probablemente. Y no sé si te hago un lugar No. sí o sí. Si estoy, sí. Si estoy frente a la tele y bueno, pasa y veo el PSG o sé que no estoy haciendo nada y sé que juega el PSG, bueno, pongo. Pero no es que voy a dejar de hacer algo para ver el PSG. Sin No. embargo, por un partido de la liga inglesa, un partidazo sí. O sea, está dentro de tu agenda del fin de semana, digamos. Sí. O sea, es la importancia de la liga también. Y hoy, por ejemplo, Mbappé está jugando mucho mejor que Messi en el PSG. Está siendo más trascendente en cada jugada por jugada, digo yo, ¿verdad? Pero los ojos están depositados siempre en Messi. Sí. Le va a opacar sí o sí por más rendimiento Sí, bueno que tenga, ¿verdad? El siempre. otro día marcó 2 goles Mbappé, por ejemplo, pero todo otra vez Messi, el pase de Messi, el que se yo de Messi, otro lo movía la gol, Le ¿verdad? pasó a Messi con Ronaldinho, Nico. O sea, Claro. Mbappé va a pasar a ser más que Messi en un par de años, no de hoy para mañana. A Porque Neymar hoy mismo le pasó con Messi. también.
Pero Neymar no llegó a ser el Messi, o sea, Messi llegó a ser el Ronaldinho, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando vos agarrás la posta de ellos, es porque entras como segunda figura Claro. en un momento y después vas empujando tanto que esa figura tiene que ir a otro lado y vos terminás siendo. Mbappé todavía hoy no puede porque penal, tiro libre, primero lo de Mbappé no tiene tiro libre. Penales y tiro libre y jugadas individuales para abrir partido tiene Messi. Sí. Mbappé es corredor, es contundente, es un animal físicamente, la zancada que tiene es de caballo, o sea que... Pero no tiene la magia de... No de tiene, Messi. pero tiene la definición y la Sí. magia que normalmente no tienen esos velocistas. Entonces él pasó a ser ese jugador. Ahora, él va a pasar a ser la mega figura cuando él sea el dueño de los tiros libres, de los penales y te haga los 35, 40, 50 goles por temporada. Pero eso va a pasar cuando salga Messi, no, o sea, no tiene otra. Y hoy Messi está también en la selección. Messi sigue siendo la figura, pero Messi no es el que sostiene el equipo. Antes era todo, démosle todo a Messi. Sí. Ahora no. Sí. Ahora alguien tiene que hacer el trabajo y Messi te gana los partidos. En la selección argentina y en el Paris Saint-Germain. Él ya tiene 30 y Messi ya no va a ser el la Messi que él se las arregla. Bueno, preparemos un resumen, Cristian, de las palabras de Nelson Aedo Valdés la vez pasada también. Del sábado pasado fue su despedida con los compañeros de Sudáfrica 2010 y sus amigos y compañeros del fútbol también. ¿Sí, Jota? No, quiero hacer una comparación que estaba viendo, porque la gente está comparando Haaland, Messi y Ronaldo con los números de Haaland. Y el otro día hablábamos ahí mientras estábamos comiendo con los muchachos y los números de Haaland son tremendos en comparación a los números de Messi y de Cristiano a esa edad. Sí. Y es una mala comparación. Sí. Es una comparación estadística que hace que Haaland sea mejor que ellos. Sí. Y hay una pequeña gran diferencia, que Cristiano y Messi, como recién decíamos, arrancaban como segunda figura para algún día ser las figuras del equipo. Dénsela a Messi, dénsela a Cristiano. Pues ellos jugaban por la raya. Sí. Haaland arrancó su carrera de 9. De 9. Entonces, Haaland es goleador de Pero, entrada. además, yo te voy a decir una cosa, Jota. Yo creo que Haaland, bueno, esto es personal, ¿verdad? Cada uno puede pensar como quiera, porque al fin y al cabo son gustos. Más allá de las estadísticas, Haaland, por más que rompa todas las estadísticas, mirándolo ya ahora que está en un gran momento, no va a ser para mí más que Messi. No. Quizás a Cristiano le puede pelear más, para mi gusto. Sí. Con números, después tendrá que ganar todo lo que ganó Cristiano, Claro. y tendrá que sostener su carrera como la sostuvo Cristiano, y yo no sé si Haaland va a llegar al nivel de profesionalismo, hasta si se quiere insoportable, que tiene Cristiano. Sí. Porque para superar todo lo que hizo Cristiano, vas a tener que ser el doble de él. Carrera larga. Es muy difícil. Hoy es un crack, es un goleador, pero futbolísticamente hablando, para mí, por más que rompa todos los récords, a la hora de mirarlo jugar, no se compara con Messi. Yo creo que Haaland compite con Lewandowski. Sí, Sí. totalmente. Y con este último Cristiano. Y con este último Cristiano, Con este exacto. último. Porque ellos de los 17 a los 25 eran extremos, eran dénsela a ellos que ellos te ganan el partido. Ellos tenían Sí. que encarar y de 30 goles que hacía su equipo, ellos metían 15, 18, 20, pero 10 hacían meter. Haaland no, Haaland está en los 30 goles. Hace él el gol. Claro. Él es 9, o sea que el número a nivel goles de Messi y de Cristiano explotaron en su madurez cuando ellos se fueron más metidos al medio. Es un gran jugador. Es un gran jugador, goleador. pero digo nomás que no es justa la comparación, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. quieren comparar que Haaland va a ser mucho más que ellos porque los números marcan de joven. Es otra posición, Haaland es 9 desde el inicio de su carrera, él es terminador de jugada del inicio de su carrera. Messi de hecho era Jota más armador que goleador a la hora de jugar. Cristiano de por ahí sí siempre tuvo más ese rótulo de goleador, por más que Pero en el haya Manchester jugado arrancó a la raya. derecha Sí, por la jugaba, raya. jugaba por afuera. ¿Cómo era ese equipo que él era 4-3-3? ¿Los puntas quiénes eran? Vamos a ver. Rooney estaba, Sí. eran los dos extremos, y el 9 el que no me acuerdo, Rooney Y Cristiano. en un momento Berbatov, en otro momento ¿quién más? A ver, Neil Van Nistelrooy, ¿cómo era? Ese no. Van Nistelrooy. Berbatov te podía No, marcar. Van Nistelrooy ya no sé si No, ya no.
No. Berbatov te podía marcar un golazo de chilena y todo, pero después tenía No, que tener era aguante para estático ahí. caminar. Eso. Pero era un jugadorazo, a mí me gustaba. Sí, pero- no, tremendo. La técnica que tenía era espectacular. Se enoja el 767 porque hablamos del fútbol europeo, dice. Y están todos de vacaciones acá, es difícil, vamos a meternos de vuelta en el problema de Olimpia. Y el fútbol sigue siendo... De supuestos vamos a hablar. Claro. ¿Por qué hay que hablar solo del plano? Vamos, No, por hablamos eso. todos los días del plano local. Y Cerro- ahora estamos de vacaciones con el campeonato, hay refuerzos, lo vamos comentando. Que entrar a especular también no... No. A mí no me gusta. por Dice lo que va a menos. venir a dar 50 nombres y algunos acertamos para decir después, viste, yo te dije no. Fer ya estuvo la vez pasada a punto de fichar por no sé cuántos clubes. Sí. Después, ¿cómo se el otro jugador que también estuvo ahí? Ahí están los clubes negociando, están ahí haciendo su trabajo. Cerro hizo su fiesta de los campeones, de femenino, de futsal, de todo completo y la idea es apoyar la candidatura de Juan José Zapal, como ya habíamos dicho nosotros acá, que va a ser el presidente de Cerro Porteño y más todavía ahora con la presencia de un vicepresidente fuerte Sí. como Petengil, lógicamente un apellido fuerte en Cerro Porteño. Mirá. En todo sentido, así que Atender Por la ahí alineación, pasa. Jota. Y acá fue 4-4-2. ¿Sí? Cristiano por izquierda. En la final contra el Chelsea de la Champions 2008. Van der Sar, Wes Brown, Río Ferdinand, Nemanja Vidic y Evra, Hijo. lateral izquierdo. Hagrids en la mitad de la cancha, por afuera. Carrick y Paul Scholes, el doble 6, en la izquierda Cristiano. Y adelante Rooney y Tevez. Rooney y Tevez. Rooney Tevez. Eh, Eso habrá sido para la Nani, final. Nani, acordate que Nani También. en un momento jugaba del otro lado. A la derecha, y ahí fue que a él le tiraron a la izquierda para que él meta las diagonales, porque al principio él arrancaba por derecha Sí. de su carrera. Después ya por la patada le metieron a la izquierda para que meta diagonales al arco. Porque ya en el Madrid jugó siempre por izquierda. Y en su primera Salvo, etapa sí. salvo algún que otro partido cuando le pusieron de En la de primera 9. etapa sí, después jugó de 9. No, ya en la última etapa todo de Sí. 9, pero digo, en esa parte Claro, larga en el 4-3-3 que él ya jugaba por izquierda. jugaba por izquierda y creo que, por ejemplo, en aquel partido contra el Barcelona, final de Copa del Rey 2011, Mourinho lo pone de 9 a él. Y por izquierda a Gareth Bale y por derecha no recuerdo a quién. El problema de ellos fue que a medida que fueron ganando lo que ganaron a nivel de nombre y de prestigio, dejaron de participar en lo defensivo. Entonces era un problema para el equipo. Hay una charla muy buena de No fue también de por el Mourinho. avance de edad. Sí, pero su avance de edad cuando eso era 27, 28 años, igual estaban para correr. Cuando ellos se pasaron a tirar un poco más de 9. Sino que no te daban, ya no te alcanzaba porque los otros equipos parejos te marcaban diferencia por la raya, ¿verdad? Por el costado donde te atacaba Cristiano o Messi te atacaban y era un problema para el lateral. Y esos equipos tienen laterales ofensivos, no laterales marcadores. Y normalmente empezaba a costar. Entonces, ¿qué hacen? Le empiezan a poner de 9, que es donde menos compromete el trabajo de la figura defensiva, ¿verdad? Y es más corto para volver, hacer la línea y ya está. Entonces no tenés el agujero por los costados. Hay una explicación muy buena ahí de Guardiola en las... De Guardiola. Sí. Y hay una de Simeone también, que Simeone dice que en una charla con Guardiola, Guardiola le explica por qué le pone a Messi de 9. Porque le comprometía ya, me atacaban todo por el lado de Messi. O sea, vos creés juega Messi, ¿no? Y para el otro equipo, a ese nivel le juega Claro. Messi, muchacho, a su espalda. Ahí no vuelve nunca, ¿entendés? Parece una falta de respeto, pero Es así. a ese nivel se olvidan de los apellidos. ¿Qué es lo que vos marcaste, Jota, cuando justamente se armaba este tridente de Mbappé, No, no Messi y pueden Neymar jugar. que no pueden jugar juntos? Van a ganar todo eso, pero hasta cuarto. Hasta Y- llegar a semi o a una final de Champions este Paris Saint-Germain tiene que ser que están alineados todos los astros y están haciendo solamente ese gran campeonato. O sea, no va a ser un equipo que va a jugar bien mucho tiempo, porque son 3 que no vuelven. O sea, Mbappé es el que más vuelve Sí. Sí. de Más todos. comprometido, sí. Y no podés jugar con 2 que no vuelven. Hoy no se puede. Neymar parece que es el que tiene 37, 38 años y no Messi. Sí. Bueno, a ver, ahí está. Tenemos el audio, Cristian, gracias a Cabo. No, ya sé, pero ahí están haciendo una previa, a ver. Sí, Un pequeño ya informe.
Ayuda. bastantes años, 4 años mínimo, Y ayuda 5. para el hincha, además. Ya se hacen los sorteos bien a fin de año para que los nombres propios estén en los bolilleros. Este es el Y primer muy bueno. sorteo, porque después va a haber otro ya para la fase de Y grupos. fase de grupos, después hay un sorteo Es que hace poco se instaló otra vez el tema. Sigamos a la pausa, Cristian, y a la vuelta vamos ya con la transmisión del sorteo de la Copa Libertadores. Hace poco se hizo una especie de debate del tema de los sorteos de octavos para adelante. Después de lo que, bueno, no es hace poco, después de lo que pasó con el quilombo de la UEFA, Sí. de que se tuvo que resortear y demás, porque falló el software, muchos dijeron, ¿por qué se vuelve a hacer un sorteo en octavos si tranquilamente vos podés tener, como en el Mundial, por ejemplo, ¿Quién con quién? un esquema de quién con quién? O sea, ¿para qué? Si es que no querés el primero con el último, o sea, el 1 con el 16 y el 2 con el 15 y el 3 con el 14, también tenés la posibilidad, como en la Copa del Mundo, de decir, bueno, el primero del grupo A va a jugar con el segundo del grupo H, sin que esos sean los equipos de... Pero yo creo que pasa más por esa Superliga que querían armar, ¿verdad? Ellos quieren asegurarse que esa etapa final de la Champions, que es la que vemos todos y se ve en el mundo, la que más se compra para ellos como producto, esté en los grandes. Pero mira que la vez pasada en el sorteo si se mantenía como se dio. Incluso en este segundo, no sé si está encaminado para que... Yo armaría de otra forma, por ejemplo, si es que quiero que los grandes lleguen a la instancia final. ¿Cómo salieron en la final del Lexa? ¿O jugaron la final del Sí, Lexa? perdimos. Viste que arma el torneo. Juega la final. Yo armaría, digo, es que se arma el torneo. No, pero yo armaría distinto, Jota, de verdad. O sea, hay muchas veces que el sorteo hasta perjudica esa sensación o ese deseo de querer que lleguen los mejores. Sí, pero No, los grandes. terminan llegando igual porque van ganando. Que es lo que pasa en la cola, por decir de alguna manera, ahora con Portugal y... Portugal y... no, Italia. Italia y Claro, Portugal. Portugal, sí. Uno de los dos no va Italia a y ir. Portugal. Para la Copa del Mundo. Para la Sí. Copa del Mundo. Yo hubiese armado distinto, por ejemplo. Sí. Sí, porque Portugal, todo no se Italia, puede ya evitar. A lo mejor de la otra manera hay más riesgos para que te falten más equipos. Porque podría ser el último partido de Cristiano Ronaldo y Italia es una potencia siempre, ¿verdad? Italia sí siempre fue de a poquito y llegó a finales y cosas por el estilo, ¿verdad? De hecho es campeón de la UEFA, nada más y nada menos. ¿Quién iba a creer que iba a estar en esta ¿Cuánto tiene instancia? Cristiano, Nico? 30 y... Más de 35. Sí. Más. Si es menos de 35 llega a un mundial más, con 40 llega el No. otro no. Yo creo que este es el último. 36, Ah, puede llegar. 5 de febrero del 80. Con 41 40. puede llegar goleador, Puede llegar. figura para estar en el plantel, si sigue competitivo. En el plantel va a estar, a lo mejor ya hay otro Ronaldo titular, Claro. capitán, ¿verdad? Pero él a lo mejor ya está, puede estar 41, puede estar. Puede hacer la gran... ¿Cómo es? Mondragón. Una especie de... El tema pasa para reencauzar mejor tu propuesta nomás. Ahí, por ejemplo, un título, los informes que avalan un mundial cada 2 años. No. 48 selecciones y 4.400 millones Ahí de está. dólares. Es Lo lo que- que por ahí se puede... Prioridad la plata. Ahí Acerca, es claro. donde lo deportivo ya pasa a segundo plano. Hoy ya es la plata, o sea, cada 2 mundiales te da 4.000, por eso te ponen en el título. El negocio. 4.400 millones te da con 48 selecciones. Pero se va al mazo. El me parece. negocio no va a locura. terminar matando el fútbol. No. No matando el fútbol, matando lo deportivo. O sea, esa parte esencial. No, yo lo que creo es que va a generar que el fútbol no se va a acabar ni el negocio, pero va a generar que nos vayamos hacia otros torneos. O sea, va a terminar la tradición, porque ya no va a ser tradicional un mundial de los 4 años, ¿verdad? Me parece de que va a terminar, no sé, va a potenciar las Olimpiadas o va a aparecer un torneo nuevo, como hoy es la Sudamericana, ¿verdad? Antes era la Supercopa, todos esperábamos el segundo semestre para que jueguen los campeones de América de ese torneo, y hoy la Supercopa no existe, ¿verdad? Sí, no. Hoy la Supercopa es el campeón de un torneo contra otro torneo, en todos los países. Ahora River ganó esa Supercopa de A Colombia. Le ganó 4-0. Lo que va a hacer, me parece, va a ir mutando si es que se hace comercial, porque
La Libertadores empezó a meter mucha gente, la Sudamericana empezó a meter mucha gente y van cambiando los torneos, así como fue con Copa Conmebol era al ¿sabes qué principio. pasa, Jota? La Libertadores tradicional no cambió dentro de todo, o sea, sigue manteniendo su... No, cambió mucho. No, cambió la final única. No, pero cambió, ¿sabes por qué? Porque antes era así participativo y competitivo para todos los países porque iban los 3 mejores o los 2 mejores de cada país. Hoy es de Brasil y Argentina porque te meten 20 equipos y el torneo ya es de ellos. Porque entran 8 equipos de Paraguay, 8 equipos de Perú, 8 equipos de Colombia, ya entran equipos que no son de Copa Libertadores, que no son los mejores de sus países. Antes vos jugabas el primero y el segundo de cada país, jugaba la final, entonces vos tenías peruano, tenías chileno, tenías colombiano que te llegaban. Después Argentina y Brasil siempre fueron potencia como Uruguay. Sí. Pero vos tenías más chance de llegar. Hoy ya te filtran en la mitad del torneo con un Paranaense, con un Defensa y Justicia, con esos equipos que por sus ligas te marcan diferencia. Entonces no es lo mismo. Pero a lo que voy, el torneo sigue su curso casi normal. Si la Copa del Mundo cambia y va a 2 años, es cambiar todo. Ya pierde para mí la esencia. Ese mismo ejemplo, que hagan cada 4 años con 48 equipos y van a llegar solamente Inglaterra, Italia, Brasil, el resto no tienen. ¿Cómo vas a ir a jugar 10 partidos de mundial? Te quedan en el camino, o sea, hay países que no pueden, hay países que necesitan esos 6-7 partidos nomás, con eso puedes llegar. Claro. Si vos tenés 20 partidos no llegás, mano. Eso es lo que pasa en la Libertadores, tenés tantos partidos que los equipos regulares que entran por ser regulares nomás se quedan en el camino. Mira, vos, saludos al plantel. Desde París nos está escuchando Pedro. Es un técnico en informática, un espectáculo. No, qué grande. Está trabajando, está en París ahí, mira que con... comente si hace frío. Ya está con su bufanda del Pedro. PSG, verá, mostrando Justo el estadio. Del PSG. De Mbappé, sí, está, por eso envía, así que un abrazo grande, que envidia sana ahí, no existe envidia sana, pero envía de verdad, un abrazo grande. Un abrazo para Pedro, un abrazo. Que hay de cierto que Lucas Barrios viene a Olimpia, dice. Decirle a Chipi que no sea tan tacaño y regale termo, dice. Demasiado calor, gente, y comprar, dice. Y si gano el termo, paso nomás la calle para ir a buscar, dice, aquí enfrente está. Vamos a escribir acá a Gustavo Rivero para que el jueves, que será nuestro último programa, tendremos que tener algún tipo de premio. De regalo. Bueno. Messi es el mayor marketinero de la historia. Iniesta, Xavi, Neymar, Suárez hacían el trabajo para que él se luzca. Y se repite ahora en el PSG. Mbappé hace todo para que se hable más de él. Mbappé ganó el Mundial a la selección de Messi. Bueno, hacemos la pausa. Antes. Venimos con el sorteo de Libertadores. Chiquitito, Nico, rápido. Ángel Romero, la chance de Boca y una decisión urgente. Es ahora portada de Olé y dice: Riquelme ya contactó y le hizo saber el interés. El paraguayo está dispuesto a separarse de su hermano. Yo no creo que ellos hayan puesto eso como condición. Eso es algo que la prensa argentina. Sí. Lógicamente que si se pueden ir juntos, van a ir juntos porque los dos son competitivos, pero en ningún momento ellos yo no creo que sea condicionante. Los dos son altamente competitivos, como condición nunca lo pusieron. No. Ahora, cuando se dio la chance de que uno estaba en el Corinthians con ese tema y el otro estaba en China y había posibilidades de venir a un fútbol menor que era el argentino, era así, no como una condición, pero decir, bueno, y si nos vamos los dos y hacemos una buena campaña y nos volvemos a poner ahí a nivel competitivo. Y a Tinelli también le gustó la idea por el marketing. Estamos hablando de uno de los mejores marketing de Argentina, ¿verdad? Entonces ellos lo trajeron y generaron el tema de la chapa de los hermanos juntos. Sí. Era una posibilidad como negocio, pero ellos no ponen esa condición. Así que es muy probable que le veamos a Ángel con la remera de Boca. Decía un amigo: lunes en falta y en de trabajo, jape. Aunque sean ambulancia belleras acá, decía. Va a ver a Fede. Vamos allá, venimos. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Unión Fútbol Club, somos tu equipo.
Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, a ver, sorteo de la Conmebol. Habla Alejandro Domínguez. Muchas gracias, Juanjo y Marina. Qué gusto estar hoy acá, ya con este sentimiento de vuelta de que la pelota comienza a rodar. Pero antes de hablar del sorteo que se viene y que estamos todos pendientes, hagamos solo memoria de lo que fue el año que se nos está yendo hoy. Agradecer en primer lugar a la ciudad de Montevideo, a Uruguay, por haber sido excelentes anfitriones de nuestras 3 finales únicas. De la final de la Copa Conmebol Sudamericana, que tuvo a Atlético Paranaense como nuevo campeón, y mis felicitaciones. A, por supuesto, las nuevas campeonas de la Copa Conmebol Libertadores Femenina, a Corinthians, que se levantó con la Copa. Mis felicitaciones para ellas. Y por supuesto, una excelente final que repercutió en el mundo entero y batió todos los récords. Como nunca hemos llegado a todo el planeta. No hubo un solo lugar, salvo 2 países, donde se pudo haber visto en directo la Copa Libertadores, la final de la Copa Libertadores, que se disputó en el mítico Estadio Centenario. Temas que no son menores, partidos que dieron todo. Hemos visto muy buen fútbol y finalmente tuvimos algo inédito, que en un mismo año vimos al campeón 2 veces la Copa. Palmeiras en el enero se levantó campeón
de la edición 2020 y en noviembre volvió a levantar la misma copa, pero ya como bicampeón. Así que mis felicitaciones también para Palmeiras, que va a ser nuestro representante en la Copa del Mundo, y es hora de llegar y volver a ganar con la mística que nos caracteriza y con la fuerza que tiene y con el juego bonito del Brasil, volver a conquistar el mundo. Así que a Palmeiras le deseamos toda la mejor suerte del mundo. Atlético Paranaense también le deseamos la suerte de todo del mundo, porque va a haber un partido de Recopa que todavía tienen que disputar ambos campeones. Dicho eso, gente, simplemente simplificar en que la casa está en orden, y si la casa está en orden hay prosperidad, y cuando hay prosperidad hay que repartirla. Es así como el Consejo y la Presidencia y la Administración hemos determinado que la Conmebol va a auspiciar cada campeonato de cada país acorde a la política impuesta por cada presidente de cada asociación miembro, hasta con $1 millón para cada torneo o campeonato que se dispute en cada país. Ustedes saben que los campeones clasifican a la Libertadores o a la Sudamericana en muchos de los casos. Pero no nos quedamos ahí. También estamos haciendo una apuesta más. En fase 1 de Copa Libertadores vamos a llevar el premio a $400.000 por partido jugado. Segunda fase quedará en 500.000, tercera en 600.000, y el campeón de la Copa Libertadores va a llevar 16 millones en el último partido, más por supuesto el 25% de la recaudación, con lo cual si el campeón empieza en fase 1 puede llegar a acumular 25.050.000 $. Es un récord inédito e histórico, y vamos por mucho más. También la Copa Sudamericana va a tener un aumento en el partido final de 4 millones, el campeón se consagrará y también recibirá un premio de 5 millones, $1 millón más. Y en lo que hace a la Recopa, el partido que juegan el ganador de la Libertadores contra la Sudamericana, vamos a llevar a que el campeón lleve 1.600.000 y el vicecampeón 800.000. Con esto lo que estamos haciendo es apostar al fútbol, es devolverle al fútbol lo que es del fútbol. El monto total de premios que la Conmebol va a repartir en el año 2022 es también un récord. Son más de $244 millones. Pero ahora sí les voy a dar algo que es inédito y que por primera vez Conmebol apuesta fuerte, que es al fútbol femenino. Las campeonas de la Copa Libertadores femenina del año 2022 se van a alzar con un premio de $1,5 millones, y las vicecampeonas quedarán con un premio de $500.000. Esto sin duda alguna demuestra la apuesta que estamos haciendo como Conmebol a fortalecer todo el fútbol en todas sus formas, en los dos géneros. Nosotros estamos seguros que en la medida que devolvamos al fútbol lo que es del fútbol, el fútbol también va a recuperar su identidad, y cuando nuestro fútbol recupere su identidad, estamos en las condiciones de anhelar que esa ambición que tenemos de creer en grande se va a hacer realidad, y vamos a volver a conquistar el mundo, ya sea en clubes, con equipos masculinos, femeninos o a nivel de selecciones. Para que sigan las sorpresas, quiero presentarles esta edición especial de este balón que se hizo exclusivamente para competencias de Conmebol. Acá les presento el balón con el que vamos a disputar todos los torneos Conmebol en el año 2022. Hermoso balón, ¿eh?
Espetacular a bola e também tem que dizer que espetacular o aumento de prêmios também para 2022. 244 millones de dólares reparto en premios para los clubes. Eso va para los clubes, para que los clubes puedan crecer, que puedan seguir desarrollándose, crecer el nivel de competencia a nivel local e internacional, y también lo que contaba el presidente, ¿no? El aporte a partir de este año, nunca había ocurrido el 2022, a los campeones locales. Se van a repartir $1 millón para cada campeón local en las distintas competencias del continente. Tudo isso vai favorecer muito o futebol sul-americano, mas então, Juan, estamos prontos? Estamos listos. Vou convidar então ao palco o diretor de competições e operações da Conmebol, o senhor Fred Nantes, para começar nosso sorteio da Conmebol Sul-Americana, acompanhado de Luciana Antunes e de Guilherme Tobias, que também fazem parte de competições. A gente conta com a presença de uma empresa de auditoria independente que está verificando todos os processos aqui durante a realização do nosso sorteio. Muy bien, se viene el sorteo entonces de la Conmebol Sudamericana, pero vamos a repasar lo que fue la Conmebol Sudamericana 2021, apasionante, con una gran definición en el Estadio Centenario, mítico Estadio Centenario de Montevideo, pero vamos a repasar todo el año. Que bom então lembrar que aconteceu há exatamente um mês, dia 20 de novembro, exatamente Hoy se cumple un mes. Um mês dessa final entre Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Novamente, parabéns a todos os torcedores do Atlético Paranaense. Felicitaciones para un nuevo campeón de la Conmebol Sudamericana. Bueno, Fred, nos metemos ya en el sorteo y sería bueno explicar la temática de lo que vamos a sortear en cuanto a la Conmebol Sudamericana en este momento. Bem, vamos explicar então como é o procedimento do sorteio dessa primeira fase da Conmebol Sul-Americana. Participam 32 times nessa primeira fase. São 4 times de cada uma das associações membros, exceto Brasil e Argentina. Nessa primeira fase, os times se enfrentam em confrontos nacionais. Para determinar os confrontos da primeira fase, será realizado um sorteio entre os representantes do mesmo país para a definição dos jogos. Os vencedores dos confrontos se classificam à fase de grupos, que começa no dia 5 de abril. As bolinhas, 4 equipes do mesmo país vão estar no mesmo pote. A primeira bolinha a ser sorteada será a equipe B no primeiro confronto, ou seja, joga de visitante, o que significa que será local no jogo de volta. E a segunda bolinha a ser sorteada no cruzamento será o time local no jogo de ida. Bueno, en esta oportunidad vamos a sortear la primera fase de la Conmebol Sudamericana, de la cual van a participar 32 equipos, 4 representantes de cada una de las asociaciones miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol, exceptuando a Brasil y a la Argentina. En esta primera fase serán todos duelos nacionales. Habrá 4 representantes de cada país, como habíamos dicho, en cada uno de los potes, y allí se va a hacer entonces el sorteo. El primer equipo que salga sorteado será el equipo B, es decir, va a jugar el primer partido en condición de visitante y va a definir la llave en condición de local. Los ganadores de cada una de las llaves estarán clasificándose para la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, que estará comenzando el próximo 5 de abril. Perfeito, tudo explicado então, tudo certo, podemos começar, Fred. Vamos, começamos com os confrontos da Bolívia. Times da Bolívia então, Poyopari, Oriente Petroleiro, Jorge Wilstermann e Guabirá. Guabirá. Guabirá, 4ª participação na Conmebol Sul-Americana, em 2021 também participou e foi eliminado na primeira fase. Veremos el rival de Guabirá, que va a jugar el primer partido en condición de local.
Jorge Wilstermann. Jorge Wilstermann, entonces, sexta participación. Participó también ya de la Conmebol Sudamericana en el año 2021, quedó eliminado en la primera fase. Oriente Petroleiro. Oriente Petroleiro, nona participação na Conmebol Sul-Americana em 2020, também participou e caiu na primeira fase. El rival de Oriente Petrolero será Royal Party. Royal Party, segunda participación para este equipo boliviano que jugará el primer partido en condición de local. Pasamos con Chile entonces al siguiente pote, el número 2. Confrontos de Chile. Times chilenos então, União La Calera, União Espanhola, Deportes Antofagasta e Ñublense. Deportes Antofagasta. Deportes Antofagasta faz sua terceira participação na Conmebol Sul-Americana. Em 2021 também participou e caiu na primeira fase. Su rival, que jugará el primer partido como local, será União Espanhola. Unión Española, cuarta participación. La última fue en el 2019, cuando llegó hasta la segunda fase. Continuamos com os times chilenos. União La Calera. União La Calera, terceira participação, participou a última vez em 2020, foi até as oitavas de final. Deportivo Ñublense. Deportivo Ñublense jugará el primer partido en condición de local ante Unión La Calera, será su segunda participación. No juega la Conmebol Sudamericana desde el 2008, un retorno esperado. Pasamos con los equipos de Colombia. Times colombianos então, Júnior, América de Cali, La Equidad, Independiente Medellín. Júnior. O Júnior então, oitava participação na Conmebol Sul-Americana e foi vice-campeão em 2018 da competição. Conoceremos al rival de Júnior. La Equidad. La Equidad del cuadro asegurador, entonces esta llave se va a definir en Barranquilla, séptima participación. El último año, 2021, también estuvo clasificado, quedó eliminado en fase de grupos. América de Cali. América de Cali, então, começa como visitante, fecha em casa, faz sua quinta participação na Conmebol Sul-Americana. Independiente de Medellín. Muy bien, Independiente de Medellín, muy buen cruce se viene en Conmebol Sudamericana en esta primera fase, quinta participación para el equipo que comenzará esta llave en el Atanasio Girardot. Pasamos a los equipos del Ecuador. Times equatorianos então, 9 de octubre, Liga de Quito, Muchukruna e Delfim. 9 de outubro. Acá el canal 104, que ahí está el sorteo oficial. A ver, Jota, ¿me puedes ayudar? Uno para arriba pone. No, aquel ahí. Porque se colgó la señal de YouTube. No. Ahí abajo. Ahí va. Liga de Quito. LDU, então, é o clube equatoriano com mais participação no torneio. Fue campeón, claro. Inclusive Liga de Quito en 2009. Muchukruna será el rival entonces de Liga de Quito, se define en el Casablanca de Quito, segunda participación para Muchukruna. Hacemos repaso entonces, Marina, de cómo ha quedado hasta aquí integrado el cuadro de esta primera fase de la Conmebol Sudamericana. Então, os confrontos entre times da Bolívia, Jorge Wilstermann contra Guabirá y Royal Party contra Oriente Petrolero. Los chilenos se van a cruzar del siguiente modo: Unión Española ante Deportes Antofagasta,
Deportivo Ñublense ante Unión La Calera. Los times colombianos, La Equidad contra Junior y Independiente Medellín contra América de Cali. En cuanto a los equipos ecuatorianos, Delfín de Manta va a ser rival de 9 de octubre, mientras que Muyuk Runa será el rival de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Pasamos al siguiente paso, que es justamente la otra fase, los otros equipos. Exactamente, nos faltam 4 países, vamos com Paraguai, Fred. Vamos. Guairenha. Guarani, então, segunda participação na Conmebol Sul-Americana, em 2021 também participou do torneio, mas caiu na primeira fase. Veremos el rival de Guaireña. Nacional. Nacional, octava participación. Ya estuvo en el 2021, la última vez que asistió a este certamen, quedó eliminado también en primera fase. General Cavalheiro. General Cavalheiro, outro estreante da Conmebol Sul-Americana. Chega à competição, começa como visita e termina em casa. Muy bien. Sol de América. Sexta participación para Sol de América, que va entonces por una revancha, porque en 2020 quedó eliminado en la segunda fase. Pasamos con los equipos de Perú. Os times peruanos, então, Melgar, Cienciano, Sport Boys e Ayacucho. Conmebol Sul-Americana. A ver, ahí sí. Vamos a hacer su rival. Ayacucho. Ayacucho, cuarta participación en 2014, cayó en la primera fase. Aquí entre los equipos peruanos tenemos a un campeón de Conmebol Sudamericana como fue Cienciano. Veremos en qué condición va a jugar la primera fase, si primero como local o primero como visitante. Melgar. Melgar, sexta participação na competição, participou também em 2021. Melgar, então, começa como visita, fecha em casa. Está a sua resposta, então, Juan. Cienciano del Cusco jugará el primer partido en condición de local. Cienciano. Campeón en el año 2003, un muy buen duelo, Cienciano ante Melgar de Arequipa, dos equipos con mucha tradición y con muchos enfrentamientos entre sí. Pasamos a los equipos del Uruguay. Os uruguaios, então, Cerro Largo, Montevideo Wanderers, Liverpool e River Plate. Cerro Largo. Cerro Largo, terceira participação, também em 2021 participou da Conmebol Sul-Americana, caiu na primeira fase, começa como visitante. Montevideo Wanderers. Montevideo Wanderers, cuarta participación, la última fue en el año 2019 para el equipo de la capital, cayó en octavos de final en aquella oportunidad. Miramos o próximo confronto entre times do Uruguai. River Plate. River Plate, décima participação. Em 2015 o River Plate chegou incluso na semifinal da Conmebol Sul-Americana. Liverpool. Liverpool, el rival de River Plate, en 2020 cayó en la segunda fase, será su sexta participación en la Conmebol Sudamericana. Terminaron los equipos de Uruguay, ahora tocan los equipos de Venezuela. Times da Venezuela, então, Deportivo La Guaira, Estudiantes de Mérida, Metropolitanos e Hermanos Colmenares. Metropolitanos. Metropolitanos, segunda participação na Conmebol Sul-Americana, em 2021 participou, caiu na primeira fase. Estudiantes de Mérida. Estudiantes de Mérida, el rival de Metropolitanos. Cuarta participación, la última vez que estuvo aquí fue en el año 2020, cuando quedó eliminado en la segunda fase. Deportivo La Guaira. Deportivo La Guaira, quarta participação na Conmebol Sul-Americana. Em 2018 chegou
às oitavas de final. Hermanos Colmenares. Y en un certamen este año, en esta edición con tantos debutantes, tenía que tocar para cerrar el sorteo un equipo que estará presentándose por primera vez en la historia en la Conmebol Sudamericana. Ha quedado definido el cuadro, Marina, ya entonces de esta primera fase de la Conmebol Sudamericana. Los invitamos a repasarlo. Vamos repassar então os times paraguaios, confrontos entre times paraguaios, Nacional contra Guaireña e Sol de América contra General Caballero. Los peruanos, Ayacucho ante Sport Boys, Cienciano ante Melgar. Os times do Uruguai, Montevideo Wanderers contra Cerro Largo e Liverpool contra River Plate. Los venezolanos, Estudiantes de Mérida ante Metropolitanos, Hermanos Colmenares será rival en esta primera fase de Deportivo La Guaira. E vamos lembrar também os confrontos entre times bolivianos, então ficou desse jeito. Jorge Wilstermann contra Guabirá e Royal Party contra Oriente Petrolero. Unión Española ante Deportes Antofagasta y Deportivo Ñublense ante Unión La Calera. Confrontos entre times da Colômbia, La Equidad contra Junior y Independiente Medellín contra América de Cali. Y cerramos este repaso con los equipos ecuatorianos. Delfín de Manta ante 9 de octubre, 2 equipos debutantes frente a frente, y Muyuc Runa ante Lega Deportivo Universitaria de Quito, equipo que ya conquistó esta Conmebol Sudamericana en el año 2009. Você sabe que, Juanjo, que a Conmebol Sul-Americana, então, já tem esses confrontos que vão entregar emoções em cada pedacinho do nosso continente. Por isso, nós estamos felizes hoje de anunciar que temos um novo sponsor que também está acostumado a entregar essas felicidades. A levar alegria nos hogares. Exatamente, a cada cantinho do nosso continente. É a DHL. Bienvenidos DHL a la hermosa familia del fútbol sudamericano y muchas gracias por acompañarnos, porque realmente hemos comenzado hablando en esta gala. Exactamente, recordemos obviamente que los argentinos son Banfield, Defensa y Justicia, Independiente, Lanús, Racing y Unión, ¿no? Exacto. Clasificados a esta Copa Sudamericana. Sí. Bueno, hagamos una pausa, Cristian, hagamos una pausa y después retomamos. En instantes se sortea la Copa Libertadores. Sudamericana ya están los emparejamientos de los... Bueno, y Guaireña finalmente Sol de América va con General Caballero y Guaireña va con... Nacional. Nacional Guaireña. Trovadio López en el enfrentamiento de técnicos y Bobadilla Pumpido. Supongo, ¿verdad? Porque terminó bien el año. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.pi y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Tenés un imprevisto? Una tarjeta de crédito te puede ayudar. Además, tenés promos todos los días en tus comercios preferidos. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción Pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos.
Comebol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores, guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Acompañándonos, nos metemos en el sorteo de la Conmebol Libertadores 2022. Juanjo, mas antes a gente começar o sorteio da fase 1 e da fase 2 da Conmebol Libertadores para 2022, vamos lembrar das emoções que nos deixou a Libertadores em 2021. Y podemos asegurar con certeza total que Palmeiras terminó el año como lo comenzó, festejando, levantando la Conmebol Libertadores. Un año inolvidable el 2021 para el Porco, porque fue campeón en el Maracaná en el comienzo del año, en la Conmebol Libertadores 2020, que se atrasó en su final por la pandemia y lo terminó celebrando en el Centenario, en 2 estadios míticos además para el fútbol sudamericano. Foi inesquecível o ano, sem nenhuma dúvida, do Palmeiras. Parabéns a todos os torcedores do Palmeiras também por um ano maravilhoso. Fred, vamos explicar então a todos como é que vai ser o sorteio da fase 1 da Conmebol Libertadores. Vamos lá. Participam da fase 1 da Libertadores 6 equipes. Começam a disputar a Libertadores na fase 1 equipes da Bolívia, do Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. As equipes estão divididas em 2 potes. No pote 1 estão as 3 melhores equipes no ranking de clubes da Conmebol de 16 de dezembro. E no pote 2, as equipes que estão com pior ranking nesse mesmo ranking de clubes de 16 de dezembro. A gente começa sorteando uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam a primeira partida na condição de local. E as equipes do pote 1 jogam a primeira partida como visitante. Os 3 times vencedores avançam para a fase 2. Muy bien, participarán de esta primera fase preliminar de la Conmebol Libertadores 16 equipos, pero por supuesto arrancamos entonces con el sorteo de esta primera fase, donde habrá un representante de Uruguay, uno de Paraguay, uno de Bolivia, uno de Perú, uno de Ecuador y uno de Venezuela. Según el ranking de Conmebol es que se establece cuáles son los equipos que van al pote 2 y que van al pote 1 y por supuesto a partir de allí los ganadores van a entrar en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Vamos começar então, Fred? Vamos. Pote 2, que são as equipes de local no primeiro jogo. En primer juego. Montevideo City Torque, do Uruguai. Montevideo City Torque do Uruguai, então, outro estreante da Conmebol Libertadores. Conocemos al rival de Montevideo City Torque, que va a definir la llave en condición de local. Barcelona, de Ecuador. Barcelona de Ecuador, equipo que llegó hasta la semifinal de la última edición de la Conmebol Libertadores en el 2021. Participa desde la primera fase entonces de esta edición 2022. Deportivo Lara, da Venezuela. Deportivo Lara já conhece bem a Conmebol Libertadores, 5ª participação no torneio. Bolívar, da Bolívia. Bolívar de Bolivia, un equipo histórico de la Conmebol Libertadores. Es el club boliviano con más participaciones en el torneo. Entonces será rival de Deportivo Lara de Venezuela. Universidade César Vallejo, do Peru. César Vallejo do Peru, então, um histórico. 4ª participação. Nas 3 anteriores foi eliminado na fase anterior. Muy bien. Olimpia, do Paraguay. Un equipo histórico de la Conmebol Libertadores, Olimpia. Participa desde la fase 1, campeón en 3 oportunidades, 79, 90 y 2002. Entonces va a estar siendo rival de Universidad César Vallejo en esta primera fase. Los 3 ganadores van a integrar la fase 2 de la Conmebol Libertadores. Hacemos el repaso entonces, Marina, de cómo ha quedado el cuadro. Então, a fase 1 será dessa forma. Montevideo City Torque do Uruguai vai enfrentar o Barcelona do Equador.
Deportivo Lara de Venezuela ante Bolívar de Bolivia. E Universidad César Vallejo do Perú contra Olimpia do Paraguay. Muy bien, así ha quedado entonces definida la fase 1. Los 3 ganadores van a pasar a integrar la fase 2 de la Conmebol Libertadores, que vamos a explicar ahora, Fred, cómo se va a realizar el sorteo a continuación de esta fase 2. Okay. Na fase 2 da Conmebol Libertadores disputam 16 equipes. 3 equipes entram diretamente na fase 2 e 3 equipes vêm da fase 1 da Libertadores. Na fase 2 entram 2 equipes da Colômbia, 2 do Brasil e 2 do Chile, mais um time de cada uma das 8 associações membros. Os times estão divididos em 2 potes. Os 8 melhores do ranking da Conmebol de 16 de dezembro estão no pote 1 e os 8 com pior ranking estão no pote 2. A gente começa sorteando uma bolinha do pote 2, que são as equipes que jogam de local na primeira partida. E depois a gente vai fechando os cruzamentos com uma bolinha do pote 1. Aqui é importante dizer que equipes do mesmo país não podem se enfrentar nessa fase. Se o sorteio assim determina, imediatamente a gente passa a bolinha para a próxima linha e sorteia novamente uma bolinha. E os 8 times vencedores da fase 2 avançam para a fase 3 em confrontos que estão predeterminados pelo regulamento da competição. Bueno, 16 equipos participan de la fase 2, explicaba Fred Nantes, los 13 que se suman en esta instancia, más los 3 que provienen de la fase 1. Va a haber 2 potes, los de mejor ranking Conmebol estarán en el pote 1, los de peor ranking Conmebol estarán en el pote 2, que son 5 equipos, más los 3 que provienen de la fase 1. Importante señalar que en esta instancia no pueden jugar equipos de un mismo país. Por lo tanto, estaremos atentos con esa situación. Y otro detalle importante, los ganadores de esta fase 2, los 8 ganadores de esta fase 2, van a medirse posteriormente en la fase 3, buscando un lugar, los ganadores de esa fase 3 en la Conmebol Libertadores, y los perdedores en esa fase 3 irán a la Conmebol Sudamericana. Então, podemos começar. Colômbia 3. Representante 3 da Colômbia será definido na próxima quarta-feira, dia 22. Exatamente. Colômbia 3, então, que dependendo do que aconteça na final do futebol colombiano na próxima quarta-feira, poderia ser o Cali ou o Milionários. Claro. Fluminense, do Brasil. Fluminense de Brasil, finalista de la Conmebol Libertadores en el año 2008, será rival de Colombia 3, que puede ser, entonces decía Marina, Cali o Millonarios. Audax Italiano, do Chile. Audax Italiano do Chile, então, terceira participação. Desde 2008 não estava na Conmebol Libertadores. Bem-vindos de volta. Mira vos. Estudiantes de La Plata, da Argentina. Estudiantes de La Plata, equipo que conquistó en 4 oportunidades la Conmebol Libertadores. La última de ellas fue en el año 2009, con el recordado Alejandro Sabella como entrenador, rival de Audax Italiano. E2. Bolívar ou Deportivo Lara, então, que fazem o confronto do E2 na fase 1 do Conmebol Libertadores. Universidad Católica do Ecuador. Universidad Católica de Ecuador, entonces rival de Bolívar o Deportivo Lara. Historial en la Libertadores, la 4ª participación. Importante aclarar que cuando los equipos provienen de la primera fase sí puede darse un duelo entre equipos de un mismo país. Do mesmo país, exatamente. Porque todavía hay que definir la llave preliminar. América Mineiro, do Brasil. América Mineiro, então, primeira participação na Conmebol Libertadores. Também estreante. Mira vos. Na competição. ¿Cuántos equipos debutantes, en este año? Guaraní, do Paraguay. Guaraní de Paraguay, el cuadro aborigen, entonces se suma como rival de América Mineiro. En la edición 2021 fue eliminado en la fase previa también Guaraní. Buscará mejor suerte. E1. E1
que é Montevideo City Torque ou Barcelona, exatamente. Universitário do Peru. Universitario de Perú, otros equipos gigantes. Podría darse ahí un duelo muy interesante entre Barcelona y Universitario. Será su participación número 33 en el torneo. La mejor actuación fue cuando fue subcampeón en el año 1972, hace ya casi 50 años. Plaza Colônia do Uruguai. Plaza Colônia do Uruguai, então, outro estreante na Conmebol Libertadores, já que você estava Bienvenido. falando, exatamente, bem-vindos. El rival de Plaza Colonia. The Strongest da Bolívia. The Strongest de Bolivia, uno de los equipos históricos de la Conmebol Libertadores, que estará siendo rival entonces de Plaza Colonia. 28ª participación en el 2021, quedó eliminado en fase de grupos de Strongest. Everton do Chile. Everton do Chile, terceira participação e volta a Conmebol Libertadores depois de 2009 que não participa. Muito tempo. Monagas da Venezuela. El rival de Everton de Chile será Monagas de Venezuela. Segunda participación en el certamen para el conjunto del norte de nuestro continente. Temos mais um confronto. E3. E3, então, que é César Vallejo ou Olímpia. Quem ganhar esse duelo enfrentará o Atlético Nacional da Colômbia. Atlético Nacional de Medellín, el equipo que fue campeón en 2 oportunidades de la Conmebol Libertadores. Puede darse ahí también un duelo en segunda fase de 2 equipos que han sido campeones en más de una oportunidad, el caso de Olimpia y Atlético Nacional. Vamos a hacer el repaso de lo que ha sido entonces el sorteo de la segunda fase de la Conmebol Libertadores, Marina. Colômbia 3, que será definido na próxima quarta-feira, dia 22, contra Fluminense. Audax Italiano de Chile ante Estudiantes de La Plata. O E2, que é o duelo entre Deportivo Lara e Bolívar, contra Universidade Católica do Equador. América de Minas Gerais, el equipo brasileño, ante Guaraní de Paraguay. E1, que é o confronto entre City Torque de Montevideo contra Barcelona do Equador, contra Universitário do Peru. Plaza Colonia de Uruguay ante Die Strongest de Bolivia. Everton do Chile contra Monagas da Venezuela. Mientras que en el E3, que son César Vallejo o Olimpia. El rival será Atlético Nacional de Medellín. Ustedes ven ahí en su pantalla que todos están numeradas las llaves del C1 al C8. Esto es para definir los cruces ya preestablecidos de la fase 3. Una vez que quede depurada la fase 2, los equipos van a medirse con un régimen ya preestablecido. Los 4 ganadores de esas llaves van a entrar en la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, mientras que los 4 perdedores se meten en la Conmebol Sudamericana. ¿Qué es importante aportar en este caso? Que los que acceden a la fase 3 de la Conmebol Libertadores, los que ganan en la fase 2, ya tienen asegurada presencia o continuidad en los certámenes internacionales en el 2021. Espetacular, então. Mas também vai ser espetacular a final em 2022. A cidade de Guayaquil já está preparando tudo para receber a América do Sul na grande final de 2022.
La imagen de Guayaquil anticipando lo que va a ser esa gran final de la Copa Libertadores de América. Hemos ya tenido, ¿no? Que como contaba Marina, ya se prepara para una nueva final, Fred, de Conmebol Libertadores. Exatamente. Estádio Monumental receberá pela terceira vez a final da Libertadores. Já recebeu as finais de 1990 e 1998. Y pela tercera vez receberá una final de Conmebol Libertadores. Está el dueño de casa, en competencia, porque empieza desde la fase 1 Barcelona, así que soñará seguramente con ir por la revancha en esa tercera final. Sería un longo camino para Barcelona, claro, mas não impossível, e poderia fechar em casa. Seria maravilhoso para o Barcelona do Equador. Mas vamos também temos que dar bem-vinda a um novo licenciado oficial da Conmebol Libertadores, 150 metros de donde nosotros estamos ubicados. O sea, quiere decir que el Peñón está ubicado 150 metros dentro del departamento de Tierra, pero como vuelvo a reiterar, sentimentalmente es de Limpio, documentalmente es de Villa Ayes, pero al final es de todos los paraguayos. Contanos cuáles van a ser, qué consiste en realidad este operativo verano que van a estar encarando ya ahora que... Bueno, muchas gracias a Crypto.com por sumarse a esta familia del fútbol sudamericano, por seguir acompañando el desarrollo de nuestros clubes, de nuestro fútbol, de nuestra pasión en este 2022 que será de César Vallejo contra Olimpia de Paraguay. Estos son los cruces, de la fase 1, de la fase 1 de la Copa Libertadores que, como decíamos recién, tendrá el duelo de ida el 9 de febrero, los duelos de vuelta el 16 de ese mes. Bueno, la fase 2 se va a disputar del 23 de febrero y el 2 de marzo, y van a disputar a los 3 equipos provenientes de esta fase previa con los que ya salieron sorteados en esta fase 2. Acá los cruces, Colombia 3 con Fluminense, todavía Colombia no lo confirmó. Lo que marcaba Juan Estudiantes conoce su rival, Audax Italiano contra el 4 veces campeón de esta Copa Libertadores, Deportivo Lara o Bolívar, que son de Bolivia, contra la U Católica de Ecuador, y América de Brasil lo hará contra Guaraní. Exactamente, Montevideo City Torque o Barcelona frente a Universitario, Plaza Colonia ante De Stronghe confirmado, Everton y Monagas también estarán cara a cara, y el cruce previo, César Vallejo u Olimpia, para definir al rival de Atlético Nacional. Bueno, hacemos una pausa, Cristian, a la vuelta, el sorteo de la fase de grupos. Olimpia, si pasa César Vallejo de Perú, mide a Nacional de Medellín. Hola Ariel, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Así es. Camino duro. Sí, de entrada, porque tiene que ir a Lima y después seguramente un viaje a Trujillo. Hay que ver dónde va a jugar también César Vallejo. Y si es que pasa, le toca también otro destino. Viaje largo. Claro. Viaje largo y en la segunda etapa también ya un rival. Contra un rival ya. Nacional ya eliminó a alguien hace poquito de nuestro país. ¿Con quién se topó Nacional? Nacional Junior, de con Olimpia. Junior. No, Junior fue con Libertad hace un par de años. Sí, Cuando estaba Leonel Álvarez, ¿verdad? ¿O esa era fase de grupo? No, cuando estaba Garnero. Con Garnero. Sí. Sí, claro, ya con tocó, Garnero, sí. Y fue por eso llegó a semifinal de la Sudamericana después. Ahí pasó a la Sudamericana. César Vallejo terminó octavo en el campeonato peruano. El campeón, el equipo del Pájaro Benítez, Alianza Lima, con 40 puntos. Y el César Vallejo terminó con 24 en la posición 8 de 18 equipos. Ese es el equipo. Y el América de Minas Gerais, saben que Atlético Mineiro fue el campeón con 84 puntos, nada más y nada menos. Y América terminó octavo también en la clasificación. Los rivales de los equipos paraguayos con 53 puntos de 20 equipos que participan en el Brasileirão. Por eso, Nico, ahí vos mirás lo que hablábamos hace rato del nivel de los equipos. Séptimo, octavo, llegan en una gran campaña con saldo igual de goles a favor. Ahí América tiene 41 a favor, 37 en contra, ¿ves? O sea, tiene 4 goles a favor. Y el César Vallejo debe ser una campaña similar. O sea, no son campañas con más goles que... No son equipos que vienen bien, son equipos que tienen igual de goles en contra que César Vallejo, octavo, ahí está. La última 14 goles hizo en el año. La última alineación del Atlético Nacional de Medellín fue Aldair Quintana, Jonathan Marulanda, Juan Cabal, Emanuel Olivera, Danovis Banguero, Brian Rovira, capitán de equipo, Sebastián Gómez, Jason Guzmán,
Yarlan Barrera, Andrés Andrade y Jonathan Alves. El uruguayo. El equipo de Restrepo. Manguero es de selección. Bueno. Los dos volantes también. El capitán Rovira y el Seba Restrepo. Sí, Restrepo es el técnico de Nacional. Igual, bueno, ahora se abre el libro de pase, veremos qué contrata, qué no contrata, al igual que Olimpia, ¿verdad? Por ahora. Y Olimpia paga y puede. Sí, pero para pagar. No, pero están en esa. Yo creo que. Y en la América de Minas Gerais, ¿qué sabemos de la América de Minas Gerais? Ese es el tercer equipo, me parece. Eso no es de Mineiro. Sí, claro. Por eso es que Cruzeiro está al horno, porque Mineiro te sale campeón y América, que es la tercera potencia, está en la... Y de hecho que Atlético Mineiro solía ser de local en cancha de América de Minas Gerais. Porque Gustavo había dicho que ellos entrenaban y al lado nuestro está el predio del América, dijo, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí. O sea que era un predio también espectacular. Otro leve. O sea, este es el América Mineiro. Sí. Mineiro. América Mineiro. Bueno, tiene su estadio para 22 mil personas más o menos. ¿Cuál es más grande, Cruzeiro o Mineiro? Yo creo que en Cruzeiro. Historia para mí es Cruzeiro, para mí pero Cruzeiro. ¿Y en club allá en la ciudad? Yo creo que está... O sea, es Cruzeiro, Mineiro, América. Sí. Totalmente. Igual Cruzeiro, Mineiro son dos equipos... es el clásico. Sí, pero la historia de Cruzeiro es más... Claro, más pasa que Cruzeiro data, antes de la Libertadores 2013 tenía 2 copas y Mineiro no tenía ninguna. Y ahora en verdad la historia manda que, claro, Mineiro hoy está mucho más fuerte. Ahora, igual ahora una ilusión enorme la de Cruzeiro con la compra de Ronaldo. Sí. O sea, eso le va a levantar al club. $70 millones compró el club. El 90%, ¿verdad? Las acciones mayoritarias. Sí. Mira, y acá está mal visto, ¿verdad? Porque acá Olimpia debe esa plata, Cerro debe esa plata, Libertad se dice en guaraní. Y acá está mal visto la compra de un club. Pero en realidad no es comprar el club, yo soy el dueño del... Y de tipo a rentar. Claro, es una SA, ¿verdad? Lo que él hace en Rayo Vallecano, ¿verdad? Claro, es inversión. Debería tener un esquema para que el club mantenga su estabilidad, su historia, su costumbre, su todo, pero darle un modelo de negocio a eso. Lo que compra es la parte deportiva, fútbol. O sea, es una SA del fútbol, del club, porque acá se nota como el club del barrio no me pueden vender, ¿verdad? Sí. Que pasa en muchos lugares, pero lo que compra y él es el negocio eso, de deporte, fútbol. Él aclaró eso de que él compraba y ya se hacía cargo del departamento de fútbol. Lo primero que iban a reestructurar era el departamento de fútbol. Hacemos pausa y ya venimos, dale. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Pues hay que ahora mi casa ya tiene orugas, será. Para eso está Matiris Aerosol Matamoscas y Mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución. Además, te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, 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 Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, 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 Tupi.
mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. ¿Querés ahorrar? Con una tarjeta de crédito Itaú podés hacerlo, aprovechando las promos que tenemos los 365 días del año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Si estás vos, está Itaú. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Viví la Navidad con Tupi, la temporada más hermosa del año ya se siente porque las fiestas brillan en Tupi. Del martes 14 al viernes 24 de diciembre disfruta los grandes beneficios, regalos, descuentos, sorpresas y mucho más. Regala amor, regala de Tupi. Acércate con tu familia a vivir una atención sin igual en nuestro showroom sur Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, a partir del lunes 20 al jueves 23 de diciembre. Nuestros horarios de atención serán de 7:30 a 20 horas y el viernes 24 de 7:30 a 18 horas. También podés llamar al call center 569-9000 y por supuesto realizar tus compras las 24 horas desde la web www.tupi.com.py. Además, comprando hasta el 31 de enero estás participando en el gran sorteo de la camioneta 4Runner 0 kilómetros 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Pues hay que ahora mi casa ñati uroga será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Una tarjeta de crédito con beneficios los 365 días del año significan 365 oportunidades para sorprender o darte un gustito cuando quieras. Con tus tarjetas Itaú tenés beneficios durante todo el año. Solicita la tuya en www.itau.com.py y en la parte de productos, opción pedí tu tarjeta de crédito. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos.
Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, acá estamos. Se hizo el sorteo de la Copa Libertadores y Sudamericana. Olimpia, Guaraní, los 4 de la Sudamericana ya conocen a sus rivales. Más adelante el sorteo de Cerro y Libertad. No hoy, lo de la fase de grupos. Así que Olimpia tiene una parada complicada ante César Vallejo. Y después va por el viaje más que nada. Y después iría ante el Atlético Nacional de Medellín, si es que clasifica a la segunda fase. Y Guaraní va con el América de Minas Gerais, el América Mineiro. Nacional enfrenta a Guaireña en Sudamericana y Sol de América a General Caballero de Ceballocoa. De Mallorquín. General Caballero de Juan León Mallorquín, perdón. ¿Se va a reforzar el equipo de León Mallorquín? Y ellos se van a reforzar con los, dicen, argentinos que están llegando. Eso dijo creo que el presidente, no me acuerdo. Ya llegó Heinze, Juan José Heinze, que estaba jugando en la intermedia. Voy a hablar muy por arriba. Por arriba, porque no. Pero era Juan José Heinze, yo sé que estaba en un equipo ya intermedia y ahora llegó a Mallorquín, no me acuerdo en cuál. Va a seguir Auche, que es un muy buen jugador. Que es el que le trajo que hizo una buena intermedia. Y después se hablan, ¿verdad? De seguramente alguno de los nombres importantes va a llevar. O sea, algún, no sé, para poner nombre, algún Julio Dos Santos, algún Pablo Ceballos, algo va a llevar. Yo creo que va a tener que llevar. Y después que normalmente los equipos que suben así llegan 700.000 carpetas de jugadores potenciales argentinos de la liga, ¿verdad? Para venir, que vamos a conocer seguramente los nombres, los refuerzos. ¿Sabe por qué digo de esa manera? ¿Dos Santos va a seguir jugando? No, pongo nomás como ejemplo. No sé cuál es el caso de Julio, ojalá. Pero no sé. Yo creo que sí, tranquilamente. Pero ese tipo de jugadores. Sí, o sea, algún jugador experimentado seguramente va a tener que llevar. ¿Sabe por qué digo? Porque ayer vi que subió Ituzaingó, de Argentina, ¿verdad? Como te dije recién, ya puse por ahí, entonces ahora empecé a mirar esas cosas. Sí. Y me acuerdo que existen otra vez. Del Nacional, de la C, no sé qué subió a la B, o algo por el estilo. Y el gol hizo Rodrigo Soria. ¿Vos te acordás de Rodrigo Soria? Rodrigo Soria. A Luque vino un zurdo. Luque, Rodrigo Soria. Y el gol para el ascenso hizo un paraguayo, Miranda, un central así, grandote. Sí. Yo digo, bueno, eso es lo que normalmente... Después hay algunos que te salen figuras, ¿verdad? Y terminan siendo hasta inclusive importantes, algunos en la selección y otros de grandes carreras. Pero normalmente no abastecemos de eso, de ese nivel de jugador, o sea, ese nivel de liga, y nos ofrecen a los equipos que están por subir y traen un potencial de un jugador, y ese es no traemos el nivel alto. Vamos a preguntarle al presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín, primero cómo vivió este sorteo histórico para la institución y también del futuro. Presidente Julio Aldama, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chipi, Nico J, un gusto, un placer. El placer es nuestro, presidente. Bueno, Julio, después de este sorteo, ¿qué sensaciones hay? Y realmente contentos, ya conocemos a nuestro rival
Así que ahora a prepararse para que podamos cumplir ese compromiso de gran manera y por qué no soñar, ¿verdad?, de pasar la fase de grupos. Así que estamos ya trabajando hace más de un mes, preparándonos y bueno, queremos ser protagonistas el año que viene, Dios mediante, Chipi. Será un ida y vuelta muy interesante ante Sol de América, que además cerró bien el año, es cierto, perdió la final contra Olimpia de la Copa Paraguay, pero estuvo ahí. Y bueno, Sol, uno sabe cómo se maneja, está en un buen momento institucional y querrá lo mismo que ustedes, pasar a fase de grupos, así que un duelo imperdible, presidente. Sí, la verdad que sí, le vamos a enfrentar a un gran rival como Sol de América, un equipo habituado últimamente a participar en copas internacionales, así que sabemos de lo que va a representar este partido, pero nosotros también dentro de nuestras posibilidades vamos a trabajar de la mejor manera para poder cumplir un gran papel en este primer torneo internacional en la que vamos a participar y que para nosotros es algo histórico. Auche sigue, presidente, ¿no? Sí, sigue Auche, el plantel base sigue, Chipi, así que lo estamos reforzando según el pedido del cuerpo técnico y estamos trabajando en eso, ¿verdad? Pero el grueso del plantel principal quedó para trabajar y para participar el año que viene en el torneo. Claro, está bien. ¿Y con qué otras figuras van a contar, presidente? ¿Están viendo refuerzos? ¿Van a mantener el plantel en gran parte y no se va a traer mucho? ¿Están viendo refuerzos a nivel local? ¿Algún jugador de esos históricos que de por ahí ya no están en los equipos, digamos, que pelean el campeonato? ¿O cómo viene la mano, presidente? Sí, de hecho ya hemos hecho unas 3-4 incorporaciones y estamos trabajando en eso. Ahora estamos atrás de un par de delanteros que, si Dios quiere, para el próximo miércoles más o menos ya estaremos definiendo, ¿verdad? Ya podemos socializar, pero las negociaciones están avanzadas. Queremos incorporar, ¿verdad?, pero siempre teniendo en cuenta la austeridad para tratar de siempre cumplir con el plantel, ¿verdad? No queremos salirnos de nuestra filosofía de trabajo, de ser una institución que cumpla a cabalidad con sus trabajadores. ¿Quiénes son las incorporaciones hasta acá, presidente? Tenemos 3 argentinos que ya han llegado, que son Santiago Bustos, un lateral izquierdo, Miguel Escobar es un volante creativo y Santiago Galucci es un volante también central. Presidente, yo lo nombré a Heinze, perdón. Él no... Sí, Heinze también. También es argentino. También. ¿De dónde viene? Es argentino. Él viene del Guaraní de Trinidad. El año pasado ya lo quisimos traer, un chico de 21 años bastante interesante, potente, rápido y él se incorpora también, sí. ¿Y faltarían 2 jugadores para completar el plantel o podía ser más, presidente? Y podrían ser más también, Chipi. Yo creo que va a depender muchísimo. Sabemos que el mercado de pases ahora está en auge en su momento, ¿verdad? Y vamos a estar barajando nombres. Por de pronto tenemos conversado con 2 delanteros y estamos atrás de ese trámite a ver si lo podemos concretar. ¿Van a jugar en su cancha? Dios mediante, esa es la idea. ¿Cómo está el avance justamente en eso? Y ahora estamos en cuanto al aforo, hemos construido ahora el sector este de la gradería, que con lo que ya vamos a hacer un cerramiento completo de los 4 costados, y esa obra está en un 40% en los avances. Y respecto al gramado, tengo al menos tenemos la intención de que podamos llegar para febrero, Dios mediante. Es lo que me prometió al menos el ingeniero Chiola, quien es el que me está haciendo el gramado del campo de juego. Ese es primerísimo nivel. ¿La capacidad será para cuánto, presidente? Dios mediante, para 10.000 personas. Hoy día nuestra capacidad, o sea que este año habíamos terminado con una capacidad de 6.300 y ahora queremos aumentar ese aforo a 10.000. El tema económico, presidente, de lo que tienen que recibir los clubes de primera, ¿para qué época del año reciben, ya van a recibir o cómo es el tema? Y desde enero seguramente ya empiezan el desembolso, ¿verdad? Ya, así que siempre va a ser muy interesante eso, porque
realmente lo necesitamos. Pero bien, siempre la APF, al menos nosotros como Club General Caballero, no nos podemos quejar. Siempre la Asociación Paraguaya nos brindó su apoyo en todo momento a todos los clubes y bueno, así que estamos muy tranquilos por ese lado. Presidente, ¿y las inferiores cómo van a organizar? ¿Hay un trabajo sobre eso ya? ¿Van a ser acá en Asunción? ¿Van a ser allá? ¿Tienen que viajar? Nosotros estamos centralizando los trabajos de inferiores acá en el área central por una situación muy puntual, ¿verdad? Que no escapa a los clubes que somos del interior y sobre todo recién ascendidos. Acuérdense que nosotros somos, o sea que hace 5 años atrás éramos un club de liga, sí, y lo venimos batallando año tras año para tratar de mejorar las instalaciones. Ahora, por lo menos este primer semestre lo vamos a trabajar acá en las inferiores, acá en el departamento central, pero ya hemos adquirido un predio donde queremos crear nuestras canchas de entrenamiento para las inferiores. Pero hoy va a ser una opción para los chicos de la zona central, entonces, o sea que porque seguramente están esperando jugadores porque no tienen la cantidad de jugadores armados para todas las categorías. Sí, tenemos. Nosotros en intermedia teníamos 4 categorías. Ahora suman 2 categorías más, pero sí, ya las inferiores están trabajando hace tiempo y se está preparando también ya para el próximo año. Pero ahí, presidente, para saber, porque es una situación que es incómoda para los equipos del interior, como dice, los chicos que tenían jugando allá, tienen que venir a vivir acá. O sea, ¿cómo se hace el cambio de plantel? Y los que son pero de hecho las inferiores siempre han practicado en el área central. Ya estaban acá. Porque por el simple hecho de que allá no tenemos infraestructura hoy en día, ¿verdad? Sí. Y esa va a ser nuestra tarea principal a partir de ahora, de tratar de construir nuestras canchas para poder albergar allá a todas las categorías de las inferiores. Y el fútbol femenino, presidente, llama la atención. Hay gente a la que le gusta ahí en la zona de incursionar en ese mundo, o es dificultoso. No, ya el plantel de fútbol femenino ya está entrenando, hay mucho entusiasmo, hay muchas ganas. Nosotros tenemos un equipo femenino que ha participado en un torneo este año y clasificaron como campeones departamentales, después perdieron ya en el interzonal, así que tenemos jugadoras interesantes y de hecho ya están practicando, ¿verdad? Se está preparando el equipo para el año que viene. ¿Todas jugadoras de la zona? Sí, todas jugadoras de la zona, sí, así mismo. Presidente, ¿y va a venir alguna gran figura hoy que todavía tenemos algunos mundialistas jugando en nuestro fútbol, o algunos nombres importantes de gran carrera que a lo mejor hoy están sueltos? ¿Ese tipo de jugador va a tener General Caballero, o no están detrás de alguna figura importante? Y estamos trabajando en eso. De hecho, queremos una figura de gran jerarquía que pueda arropar a este plantel. Es un plantel muy joven y tal vez sin nombres rimbombantes, pero que siempre han mojado la camiseta, un plantel sacrificado que se entrega al 100% al trabajo, y yo creo que eso fue la virtud que tuvo General Caballero este año, ¿verdad? Un plantel de muy buena gente, un grupo humano excelente, y siempre apuntamos a eso, ¿verdad? Armar un plantel sano, que sea sacrificado, que tenga muchas ganas, y de hecho estamos procurando si podemos traer una figura de jerarquía como para arropar a ese plantel. Presidente, ¿y cuánto tiempo van a durar sus centrales en General Caballero? Buena pregunta. Yo creo que por todo el año 2022 mis centrales tienen que jugar. Queremos ser protagonistas. General Caballero hoy tiene que mantener su plantel, tiene que trabajar, tiene que pelear la permanencia antes que nada, y por qué no pelear por un segundo torneo internacional. Así que ese es nuestro objetivo, y General Caballero hoy no está digamos en condiciones ni con esa necesidad de venderlos prontamente, a menos que aparezca una muy buena oferta, ¿verdad? Eso ya se evaluará en su momento. ¿Y quién más le quieren sacar? Porque por uno de los centrales me parece que están todos detrás. ¿Y qué otro jugador le quieren sacar y tiene que sostener? Porque
dejarlo ahí también implica una mejora, un mayor crecimiento para el jugador, ¿verdad? No, de hecho que sí, ¿verdad? De hecho que es así, pero nosotros tenemos el plantel conformado y la idea firme es mantener ese plantel, por eso todo el año hemos planificado de esa forma, por eso hemos resuelto mantener el equipo base y bueno, solamente mecharlo, ¿verdad? Así que no hay problema por ese lado. Bueno, presidente, ¿creció el tema de sponsoreo después de subir a Primera División o no? Sí, creció, pero siempre hace falta, así que vamos a seguir trabajando, buscando algún otro sponsor. Sí, está bien. Va a ser muy bienvenido. Bueno, presidente, muchísimas gracias por su tiempo, éxitos y felices fiestas también, sí, muy amable. Gracias, Chipi, saludos a los muchachos, un abrazo grande, a las órdenes siempre. Julio César Aldama, presidente de General Caballero de Juan León Mallorquín con nosotros, hablando del sorteo de la Copa Sudamericana, va a enfrentar al equipo de Sol de América y bueno, hablando un poco de la actualidad del club y de los refuerzos y demás. Hacemos una pausa, la última o la penúltima. Antes, Nico, a ver. Sí, el 767 dice, le está por hacer a Luqueño un agujero más grande que la capa de ozono, dice. ¿A quién se refiere? Le está por hacer a Luqueño. Y debe ser, hablé de Soria, del argentino. Ahí es que tocamos Luque. ¿Y no es Herminio Miranda? No, es Alcides Miranda. Alcides Miranda. Creo que es un chico que hizo su carrera ya en el ascenso argentino. Claro. Y el 117 dice, este fin de semana... No, este no. ¿Por qué Epifanio Rojas no estuvo en la despedida de Aedo? Dice. ¿Y por qué no se acordó de Naput? Dice igualmente. El 117. El cero... él le homenajea siempre a Epifanio. Cada vez que habla de Epifanio, habla como su padre. Seguramente por algo personal de don Epifanio, ¿verdad? Porque siempre habló muy bien de Epifanio Rojas. Sí, siempre. 6 grados hace en París, nos dice Pedro. Así que un abrazo grande, Pedro. Muy bien. Restricciones en Europa. Holanda cerró, por ejemplo, cuarentena total hasta las 5 de la tarde. Y hay que ver qué otras medidas. Y en Inglaterra varios partidos pospuestos también postergados. Sí, de partidos postergados, pospuestos y demás. En el rugby también. Alemania sin público, que ya viene desde la fecha pasada. Así que bueno, hay algunas cuestiones allí. Tobías Vargas demandó a Luqueño, dice. Está por salir la sentencia, Vargas. Eso es lo que nos cuenta el 767. Sí, porque yo entendí que era una pregunta a futuro. Lo que ¿qué agujero se viene con Soria? Porque nosotros tocamos ahí el tema del Luque. Pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Shorty es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shorticer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, para cerrar, tenelo Daedo, Cristian, algo. A ver, el sábado fue el partido de despedida de Nelson. A ver, algunas palabras de Daedo. ¡Va el aporte! Bueno, añe punta segura ni te bañé, añe punta huesa con carrera vi. Porque si una cosa da perdida pues hay cuando ir para ayudar pues va por costar pues amo ir para hacer pues. O para agradecerse gente y maite y ese acompañar pues con Haití bebé. Agradecer PM de corazón Paraguay. Bueno, la verdad, yo tenía todo anotado, quería leer, lo estudié todo, llevo noches sin dormir y la verdad que cuando suceden estas cosas, lo lindo del fútbol donde las pasiones, los sentimientos, las emociones te juegan cualquier cosa, lo mejor que uno puede hacer es hablar con el corazón. Así que desde el fondo del corazón les digo gracias por todo, gracias por los 23 años de carrera, gracias a la querida Albirroja que me dio tanta alegría, gracias Paraguay. Quiero agradecer en primer lugar a mi familia, que siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. A mi papá, a mi mamá que están en la gradería, a mis hermanos, a todos los compañeros de distintos clubes que estuve, más la querida Albirroja, la familia Sudáfrica, los amigos de Nelson que están acá, a los directivos que me acompañaron en este evento y a lo largo de mi carrera, a todos los presidentes de los clubes, las camisetas que vestí, al Club Cerro Porteño que me abrió también la puerta igual. Gracias por todo. Seguro me olvidaré de algunos para agradecer, pero de corazón, si es que me olvido, no es personal, sino que simplemente no me está llegando a la cabeza. Así que muchísimas gracias a todos de corazón, y nos volveremos a ver muy pronto en las canchas de este otro punto. Gracias. Ahí está, lo que decía Nelson Aedo Valdés el sábado en su despedida. ¿Jota? Difícil en ese momento decir todo, ¿verdad? Decía, claro, a su equipo alemán no lo nombró, ¿verdad? Pero primero, no te vienen todos, pues, imposible. No te vienen todos, porque más todavía una carrera tan larga como la de acá ese momento debe ser complicado, ¿verdad? Debe ser muy complicado. Bueno, nos vamos. Nico, ¿algo más? El partido de hoy que podemos ver, Levante con Valencia, Jota. No porque pueda ser un gran partido, sino por nuestro compatriota Alderete, cierto, que está jugando en Valencia. A las 5 de la tarde es el partido que se juega hoy. Muy bien.
Jota, ¿algo más? No, saludos para todos. Saludos para todos, que la pasen bien, buenas tardes y hasta todos los momentos. Chao, chao. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. No, tranquilo. Ya está cajoneada tu carpeta. Personalmente me encargué que ni Mandrake pueda encontrar. Así que... Tráfico de influencias pone a importantes políticos en la mira. Cuando los hechos de corrupción salen a la luz, se acaban. Léelos en El Independiente, libre y transparente. Radio La Unión R800 AM. Radio La Unión R800 AM. Coronel Oviedo, una de valores, de grandes cultores, eres sin igual. Tus bellas mujeres son tus lindas flores, te colman de amores, mi ciudad natal. Tus verdes campiñas, tus lindos paisajes, te dan un ropaje de prosperidad. Rodeada de arroyos, cultivos y selvas, de luna y estrellas, mi hermosa ciudad. Oh, mi coronel Oviedo, hoy te nombro con fervor. A tus barrios y a tus calles yo les canto con pasión. Capital de la alegría, del trabajo y el amor. Eres coronel Oviedo, el jardín de mi nación. Coronel Oviedo, tierra de poetas, gente laboriosa, llena de bondad. Hombres y mujeres forjan tu grandeza, tu paz, tu riqueza, mi bella ciudad. Oh, mi coronel Oviedo, hoy te nombro con fervor. A tus barrios y a tus calles yo les canto con pasión. Capital de la alegría, del trabajo y el amor. Eres coronel Oviedo, el jardín de mi nación. Eres coronel Oviedo, el jardín de mi nación. Radio La Unión R800 AM.
Shati Ari Yurupe Kwea La Iguania Oma Eo yo eje hai tu pese pobe se atoya toya leja Oma Eo yo eje hai tu pese pobe se atoya toya leja Cojina, moco y mensajero, gura y espero y moletere. Ay, pota y yu y catuo vente, jacoya y guava, o firma ese. De paciencia, mira, se deje Mariana, maraico, se aman de ella pura. Coero, onda, jaino, coeambuero, ajama, ya yubo, ya putama. Onda hayo ko ambuero aha maya yuo ya putahwa Muy buenas tardes, La Unión. A partir de este momento, hasta las 16 horas, vamos a compartir toda la información que se va generando en este momento y lo que ya ocurrió en la primera parte de la jornada de nuestra tarea. Y esto quiero arrancar con una temperatura de 37 grados. Tenemos una alerta meteorológica que te voy a contar en un instante más. Pero en este momento tenemos 37 grados con una sensación térmica de 41 grados. La humedad un poco más baja, 62% tenía esta mañana, ahora tenemos 40%, vientos del norte a 12 kilómetros en la hora, el caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del noreste, luego variables, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Se siente, si bien la humedad está al 40%, se siente la humedad importante. A ver, el aviso meteorológico que tenemos emitido hace un buen rato, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes. Esto era esta mañana también, pero bien al sur del país. Esto va avanzando hasta en el centro, ya está en este momento, en la región oriental, en el centro y sur, pero va subiendo. Y también en el norte del departamento occidental, de la región occidental. Los departamentos afectados, Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñembucú, Alto Paraguay y Boquerón. O sea, está totalmente rodeando el departamento central y Asunción. Eso significaría que podría llegar a nuestra capital en el departamento central. Si bien hasta este momento todavía no hay señales de esto, pero es bueno la gente que va a salir, que la gente que está por la calle, que se prepare, que termine su tarea lo más antes posible, porque el riesgo continúa, y esto podría darse
de esta manera en el transcurso de la tarde. No hay un anuncio que mencione que Asunción y Central podría estar afectado, pero así como están las cosas, podría ocurrir esto en el transcurso de la tarde de hoy. Lo importante, en este momento tenemos 37 grados con una sensación térmica de 41 grados. Esto es por culpa del viento del norte que sopla a 12 kilómetros por hora, que eleva, y también el ambiente mismo hace que la sensación térmica sea un poco más elevada. Separan de su cargo a una contadora, la contadora general de tribunales, e investigan la desaparición de cheques. Este es el caso ya de hace unos meses ya, que tiene que ver con el caso de González Daer. Desaparecieron varios cheques. La superintendencia de la Corte Suprema de Justicia separó del cargo a la contadora general de tribunales Marta Beatriz Josefina Sosa Heisele, tras una denuncia por la desaparición de 900 cheques judiciales. 900 cheques judiciales. ¿Qué hacen con esos cheques? No están anulados estos cheques. ¿Para qué desaparecen? ¿A qué responde? La funcionaria Marta Beatriz Josefina fue apartada del cargo. Tras esta situación se dispuso la intervención de la Contaduría General de Tribunales. La situación se mantendrá así hasta la nueva disposición que emana del Consejo correspondiente de la Corte Suprema de Justicia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia. Como interventora fue designada la licenciada Edith Gallardo, y además de la separación del cargo de la directora de Contaduría, también fueron apartados otros funcionarios. Ellos son Gustavo Daniel Peña, Nilda Catalina Vega y Sandra Carolina Fleitas Vera. La irregularidad que se investigará mientras dure la intervención será la desaparición sin justificativo de 900 cheques judiciales. ¿Por qué eso? Qué bueno sería que nos expliquen en algún momento por qué la desaparición de estos cheques judiciales. Si son cheques que están en carpetas como prueba o son cheques de la Corte. No, yo creo que este es no es otra cuestión, esta es cheques judiciales de la Corte. No hay mucha información todavía, pero vamos a tratar de indagar en ese sentido. El presidente de la Cámara de Diputados propone que las sesiones que vuelvan desde marzo sean totalmente presenciales. Pedro Aliana, presidente de la Cámara de Diputados, dijo que impulsará que desde el año que viene las sesiones vuelvan a 100% presenciales. También afirmó que ya fueron apercibidos los legisladores con reiteradas ausencias y llegadas tardías.
Ambas cámaras del Congreso irán a receso, o ya están en receso. Hoy la Cámara de Diputados está en sesión extraordinaria para tratar algunos temas. Ya entró en receso la semana pasada, pero la llamó a una sesión extraordinaria ahora, para estos días, para tratar algunos temas que quedaron pendientes y que podrían tener sanción, que pueden tener sanción ficta en unos días más, entonces tienen que tratarse ahora. Una partida de temas que vamos a ver si podemos conversar con Diego, a ver si está en ese lugar, con nuestro compañero de tareas, a ver qué nos cuenta lo que está pasando en la Cámara de Diputados, si ya terminó, si eso continúa y cuál es la situación a partir de este momento. El presidente de la Cámara de Diputados quiere que desde el 2022 las sesiones se vuelvan netamente presenciales. Esta afirmación la hizo luego de que se dieran numerosas críticas por la aprobación de un cupo de 3.500 guaraníes para combustible para cada legislador. 3.500.000 guaraníes mensuales para cada legislador, pese a que muchos sesionan desde sus casas. Ese combustible es para actividades oficiales, para ir hasta el Congreso, para ir hasta su casa de nuevo, para ir a actividades oficiales en su rol de parlamentario, en sus valles, cada uno de ellos en su representación. Para eso son los 3.500.000, pero los perros no lo usan. Ñanga tu palo, los perros. Guardan, utilizan para sus actividades sociales. Yo prefiero que sea presencial, dijo el presidente de la Cámara de Diputados. Para la presidencia es mucho más tranquilo hacerlo de esta manera. Sí, porque también mucho problema para las conexiones informáticas, digitales, las computadoras. Los perros no se quedan, los diputados no se quedan en sus lugares. Vienen para votar nomás ya, o sea, no. Están manejando y de repente y por el teléfono, están sesionando ellos manejando y con el teléfono utilizando una informalidad absoluta. Se degeneró el tema de las sesiones virtuales. Nada, ni una sola seriedad tiene. Señor Isaac Godoy, él es viceministro de MIPYMES, del Ministerio de Industria y Comercio. Buenas tardes, ¿cómo le va, Isaac? Buenas tardes, ¿qué tal, José? Un gusto estar en contacto contigo. Saludo a la audiencia. Hace mucho no hablamos, o sea, tendríamos que conversar antes de que acabe el año. Sí, yo creo que es oportuno que podamos evaluar un poco también todo lo que ha pasado este año. Y siempre un gusto estar en contacto, José. Ahora, antes de esa evaluación, querría tener un poco en cuenta lo siguiente. Yo leí que 7 de cada 10 personas son informales en un debate que se había dado. Creo que participaste también, Isaac. Sí. Y preocupante, o sea, con razón, digamos, el dinero que no se registra, que el 40 y no sé cuánto, creo que el 46% del Producto Interno Bruto no se declara. O sea, ¿qué solución se le puede ir dando? Yo sé que no se puede resolver de la noche a la mañana, yo entiendo eso, pero ¿qué planes se pueden ir ejecutando para tratar de resolver eso, Isaac? Mira, vamos a decir que las herramientas existen y nosotros estamos apostando a una alianza interinstitucional de los sectores tanto públicos como privados y estamos trabajando en la conformación de una red de instituciones que en todo el país pueda colaborar con un proceso que nosotros le llamamos la primera fase, digamos, tiene que ver con el acceso a la información. Vos sabés que un alto porcentaje, José, no se formaliza por un simple desconocimiento de los trámites. Entonces, a veces es por falta de conocimiento, a veces no se sabe a dónde recurrir o cómo iniciar o cómo dar el primer paso. Lo segundo tiene que ver con el temor propio de
de los costos que vienen adheridos a la formalización. Por ejemplo, muchos emprendedores, digamos, que se desenvuelven en el ámbito informal, tienen temores sobre los impuestos, sobre el contador que hay que tener, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, un poco pasa primero por una respuesta en materia de información, orientación, y lo segundo tiene que ver con una capacitación básica, que creo que lo que estamos haciendo en este momento es, penetrar un poco más en el territorio, porque también, José, mientras más lejos de Asunción, hay más desconocimiento de estas herramientas. Yo creo que ese es el primer paso. Aún así, si uno mira el informe que presentó la Secretaría de Estado de Tributación, hay un número de aproximadamente 300.000 nuevos contribuyentes en estos 2 años. Es decir, se ha avanzado de manera importante, pero obviamente venimos muy de atrás en ese sentido y todavía es mucho lo que queda por hacer, ¿verdad? Estoy hablando de la informalidad tributaria, que digamos es la primera parte de la formalización, que generalmente, al menos en el área de emprendedores, microempresarios, es, digamos, el primer gran desafío. Y después lo otro que tiene que ver con la informalidad laboral, sí, que también estamos en un número similar, de 7 a 8 de cada 10 paraguayos no tienen seguridad social. Ahora, pero la cuestión laboral incluye eso, seguro social, Isaac. Sí, y ese es el otro ámbito en el que realmente como gobierno estamos trabajando en una reforma importante, en un planteamiento de una reforma importante. En lo anterior te decía que sí, ya existen herramientas, porque en el 2019 se pone en funcionamiento la reforma, la ley de simplificación de trámites, ¿verdad? Sí. Eso permitió simplificar mucho la cuestión tributaria, pero ahora tenemos que avanzar hacia lo laboral, que tiene que ver con el seguro social del IPS, que con nuestra legislación es la institución que brinda el servicio de seguridad social, salud y jubilación. O sea, es que recuerdo, yo uso como ejemplo generalmente cuando converso de este tipo de cuestiones con los protagonistas del intento de resolver. Yo recuerdo en el 2015 o 16 o 14, 15, no, en la época de Carte fue eso. Yo recuerdo que conversé con el ministro de entonces, Guillermo Sosa, ministro de Trabajo, y él me había dicho que habían salido con IPS, con la Secretaría de Estado de Tributación y el Ministerio del Trabajo, la Dirección del Trabajo, y el Viceministerio del Empleo, al Mercado 4. No quiero yo salir un poco de Asunción demasiado todavía, después va a ser un poco más abarcante, pero decía, para ver el mecanismo, tratar de plantear a los comerciantes, pequeños comerciantes de Mercado 4, esa posibilidad. Se cortó. Estamos hablando actualmente de 7 de cada 10 trabajadores paraguayos laboran de manera informal desde varios aspectos, es lo que estaba explicando Isaac Godoy del Ministerio de Industria y Comercio, y no acceden a seguridad social, ya sea a través del seguro médico, permiso o subsidio por maternidad o un sistema de jubilación. Esa es por una parte. La otra tiene que ver con la cuestión impositiva. La informalidad perpetúa la pobreza en ese sentido y no hay mecanismos terminan siendo parte de un círculo de nunca acabar. Isaac, ¿volviste? Volví. Sí. Te estaba diciendo que se llegó al mercado 4 para poder ver impulsar un mecanismo de formalización. O sea que duró el plan sobre un curso primero, un seminario para ir contando los beneficios de la formalización, porque dentro del mercado hay mucha informalización, mucha informalidad. Duró 2 semanas, Isaac, 2 semanas, porque después nadie más apareció. Se hizo en el patio, en uno de los patios de la cooperativa del Mercado 4, de comerciantes del Mercado 4, o para ahí. O sea, evidentemente, hay una cuestión también. Ellos saben perfectamente que tienen un poquito más de ganancias y no les interesa formalizarse.
hasta que le cae la Subsecretaría de Estado de Tributación. Pero Tributación tampoco tiene la continuidad necesaria para poder, por lo menos a presión, buscar el mecanismo para formalizar a las pequeñas y a mis pymes, a las pequeñas que están ahí dentro del mercado todavía. O sea, yo quiero usar como este ejemplo para consultar qué bases se debe implementar para captar la atención, no solo de los comerciantes del mercado, sino también en muchos otros sectores de Asunción, Departamento Central, Isaac. Ya. Bueno, tiene que ver con, vuelvo a lo anterior y tomo tu ejemplo del mercado 4. Hoy, actualmente a partir del año 2019, está vigente el régimen re simple para aquellos trabajadores o microempresarios que facturan hasta 80 millones de guaraníes por año. Estamos hablando de 6 millones por mes. Probablemente un alto porcentaje de la gente que está en el mercado está facturando en ese entorno. ¿Vos sabías que esa gente puede acceder a un RUC y puede emitir un comprobante legal con un régimen especial por el cual están exonerados del IVA? Es decir, al tener la posibilidad de emitir una factura como IVA exenta, ni siquiera van a tener que ser agentes de retención y trasladar ese 10% que hoy rige para todas las demás empresas. Entonces, existe el régimen. Hoy en día, desde el punto de vista tributario, además, esto implica que al no facturar el IVA, no necesitas presentar una declaración todos los meses. Simplemente se hace a fin de año una declaración anual de la cantidad de facturas emitidas, y al año siguiente ese emprendedor, ese microempresario, paga solamente 1% de lo que ha facturado y encima puede fraccionar en 4 cuotas ese pequeño impuesto. Es decir, sí que existe un régimen que de hecho se llama Re Simple, que está preparado para este segmento. Ahora, la pregunta es ¿por qué se utiliza tan poco o por qué? Y lo primero es el desconocimiento. Justamente. Esa es la siguiente consulta. ¿Saben ellos eso? ¿Conocen? Bueno, y a eso iba. Entonces nosotros tenemos como gobierno, como tenemos diferentes roles institucionales, estamos trabajando en alianza. Citaste la Cooperativa Mercado 4. La Cooperativa Mercado 4, la Municipalidad de Asunción, justamente asumió ahora una nueva intendencia. Y lo que estamos proyectando para el próximo año es justamente cuáles son los incentivos. ¿Qué pasa, José, cuando la Municipalidad de Asunción otorga un permiso para poder vender en el Mercado 4, pero no le preguntan si cuenta con un RUC, si tiene un permiso tributario para poder expedir una factura? Entonces, nosotros hablamos de facturación, pero el permisionario lo otorga un permiso sin pedirle mucho a cambio, ¿verdad? Claro. Entonces, tengamos que ponernos qué incentivo tiene ese pequeño comerciante si es que ya tiene la habilitación municipal para trabajar. Después tiene que caer el gobierno a decirle formalizate y emitir factura. Pareciera poco simpático en el buen sentido de la palabra. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, establecer un sistema único de relacionamiento con el sector, digamos, comercial y, por otro lado, organizar beneficios o incentivos para demostrar que con eso se gana. Ganar en fortalecimiento, en capacitación, en crédito. Probablemente el gran trabajo de la Cooperativa Mercado 4 pasa por justamente el acceso a créditos, ¿verdad? Pero si uno tiene permiso del municipio, tiene créditos y no tiene un RUC, ¿cuáles son los incentivos? ¿Por qué yo tendría que gestionar un RUC si estoy trabajando tranquilamente hace muchos años en ese sentido? Entonces, me refiero, y tomo solamente tu ejemplo del mercado para que también seguramente la audiencia entienda. Cuando hablo de incentivos, ¿de qué hablo? Como que estoy citando municipio, cooperativa y gobierno central. Sentarnos, ponernos de acuerdo sobre una metodología y poder tener realmente algunos incentivos suficientes para que la gente trabaje, para que avancemos en ese sentido, ¿verdad? Pero sin duda que pasa por también desarrollar los incentivos. Tenemos que demostrar a la gente que con eso uno gana y es una llave de acceso a otros beneficios.
Ahora, pero también, José, sí. en general el mercado informal es muy grande todavía y eso hay que trabajar. Sí, claro, estas estadísticas que acabo de leer, 7 de cada 10, o sea, nada alentador. Eso implica, y vos sabés que la ciudadanía llega a conocer eso, llega y se difunde rápido. Pero si la flauta, yo soy un boludo, entonces 7 no están pagando impuestos, 7 no dan seguro a sus empleados en las pymes, soy boludo. Sí. Lo primero que te van a plantear es eso. Sí. Y bueno, lo que pasa es que el empresario desarrolla su actividad empresarial en un entorno un entorno que le condiciona a llevar adelante su empresa. Es decir, si yo estoy acostumbrado a trabajar de manera formal y mis clientes me piden factura legal siempre, mis empleados ya están con un seguro en el IPS, porque con eso yo les protejo de accidentes laborales, tienen un aporte que va a permitir asistir en cualquiera de estos casos. Entonces el empresario evidentemente ya compite en un mercado más exigente, en el que ya no tiene retroceso, digamos, porque, repito, todos los clientes le van a pedir una factura legal. Entonces, ahora, el que no dio ese paso tiene un problema, José, que es de donde nosotros encaramos esta cuestión. El microempresario que está en la informalidad tiene pocas posibilidades de crecer, porque difícilmente compite en un mercado formal donde los clientes hacen pedidos más grandes, donde el poder adquisitivo es más alto. Entonces ese microempresario, entre comillas, está condenado a trabajar en un ámbito donde sus ventas no van a poder crecer mucho con el paso del tiempo. Y sin embargo entendemos que avanzar en la formalización va a permitir que puedan atender a clientes un poco más exigentes y de a poco también con los créditos ir creciendo, ¿verdad? Ahora, eso también va a pasar. Ahora, ¿a qué deben atenerse? O sea, primero, ¿hay un plazo y a qué deben atenerse una vez cumplido ese plazo? Me imagino que de planteamiento del Estado en general, ya que ingresa aquí las MIPYMES, Hacienda y quizás IPS también. Bueno, en lo tributario, repito, creemos que tenemos las herramientas. Entonces, se pueden ver en las estadísticas un aumento importante de nuevos contribuyentes. 300.000 en 2 años es un dato importante. No deja de ser menor. Nosotros teníamos apenas 900.000 contribuyentes y hoy en día hay más de 1.200.000. Entonces, es una demostración de que se avanza. Ahora, lo que queremos es avanzar más rápido. Y en este año 2022 nos ponemos la meta de ampliar a través de una red de instituciones que nos ayuden con la orientación al respecto, ¿verdad? En lo tributario. En lo laboral, ese es un tema un poco más complejo, porque nosotros entendemos que el sistema de seguridad social del IPS fue creado en los años 50, José. ¿Te imaginas 70 años después cómo cambió el tejido empresarial de Paraguay? Con la misma carta. Y hoy en día tenemos el mismo sistema de seguridad social. Exacto. No hubieron reformas de fondo, sí hubieron algunas nuevas modalidades, pero para un microempresario aportar el 25.5% del salario mínimo por cada trabajador para que pueda entrar en el IPS realmente representa una carga inalcanzable, porque los niveles de facturación y la cantidad de MIPYMES en estos 70 años ha crecido de manera exponencial. Hoy la base de la economía generadora de empleo es la MIPYME. A propósito, dos de cada 3 paraguayos trabajan en MIPYME. Claro, a propósito, ¿cuál es la situación en este momento? Vos sabés que cuando comenzó a cobrar fuerza las MIPYMES, y yo hacía una comparación, quizás habrá hecho lo mismo en algún momento, con México, donde las MIPYMES comenzaron a caer cuando era la base. Y dije yo, por Dios, un país tan desarrollado como México viene a caer, digamos, las MIPYMES, que era una base importante de la economía mexicana.
aquí Paraguay, que estamos todos, digamos, todo por hacerse, tengo el temor de que esto caiga también. Pero te pregunto, no quiero quedarme con eso, quiero preguntarte, ¿cómo estamos hoy con las MIPYMES? Yo siento que hemos avanzado muchísimo, voy a señalar 2 o 3 aspectos. Uno, digamos, en el reconocimiento de la importancia del rol de las MIPYMES en la economía paraguaya. Era el primer gran desafío en el año 2018, porque sentíamos que dentro del marco de las políticas públicas había muy poco referido a fortalecer a las MIPYMES. En aquel momento convocamos más de 90 instituciones, lanzamos un plan estratégico, avanzamos con varios programas.